Eleanor Whitfield no gritó, ni con el primer latigazo, ni con el tercero, ni cuando su sangre golpeó el polvo blanco de Kansas. Y la congregación del domingo miraba como si fueran las escrituras. Tenía 26 años. Era soltera. Estaba embarazada de 5 meses. Y estaba atada descalza al poste de amarrar fuera de la capilla de Dry Creek. Mientras tanto, el reverendo Tobias Hale lo llamaba la corrección de Dios. Entonces, unas botas cruzaron la plaza, lentas, firmes, pertenecientes a alguien que este pueblo nunca había visto. Y sin una sola palabra, un vaquero cubierto de polvo desató la cuerda y cambió todo. Si quieres escuchar cómo el silencio de una mujer sacudió a todo un pueblo hasta sus cimientos, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete a este canal y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El cuero golpeó mojado. Ese era el sonido que Eleanor recordaría por el resto de su vida. No el ardor, no el desgarro, sino el sonido. Cuero mojado contra piel rota. Y el grito ahogado de 60 personas fingiendo que no lo disfrutaban. Julio en Dry Creek, territorio de Kansas, 1873. El poste de amarrar fuera de la capilla había sostenido caballos durante 20 años. Hoy sostenía a una mujer. Las muñecas de Eleanor Whitfield estaban atadas muy por encima de su cabeza, con la misma cuerda que los rancheros usaban para el ganado. Sus pies descalzos presionaban el polvo tan caliente que ampollaba. Su vestido, el único bueno que tenía, había sido rasgado en la espalda por el mismo reverendo Tobias Hale, porque dijo que la modestia no se aplicaba a los pecadores. 5 latigazos, esa era la sentencia. 5 latigazos por llevar un hijo fuera del matrimonio. 5 latigazos. Porque el hijo del banquero, Aldis Puit, se había ido del pueblo hace 3 meses. Y nadie quería castigar a un Puit, así que la castigaron a ella en su lugar. El primer latigazo cayó a las 10:30 de la mañana. El segundo sacó sangre. El tercero hizo que 2 mujeres en la primera fila se cubrieran la boca. No por horror, sino por el esfuerzo de mantenerse calladas. Eleanor no gritó. Se mordió la lengua tan fuerte que sintió sabor a hierro. Sus dedos se pusieron blancos alrededor de la cuerda. Sus rodillas flaquearon en el cuarto latigazo y ella se sostuvo. Se arrastró de vuelta a la posición vertical usando sus propias muñecas, porque no les daría la satisfacción. A ninguno de ellos, ni al reverendo Hale, parado detrás de ella con las mangas de la camisa arremangadas como si estuviera partiendo leña, ni a Margaret Puit, la esposa del banquero, mirando desde debajo de su sombrilla con una cara como de jabón tallado, ni a los hombres en el porche de la tienda general, hombres que la conocían desde que era una niña trabajando en la fragua de su padre, que le habían llevado sus caballos para herrar y sus herramientas para reparar, que ahora estaban parados con los brazos cruzados y la mirada baja. Ella no gritaría por ninguno de ellos. El quinto latigazo nunca cayó porque unas botas entraron en la plaza. Nadie las escuchó al principio. La multitud estaba demasiado ocupada viéndola sangrar, pero Eleanor las escuchó. A través del zumbido en sus oídos y el martilleo de su propio pulso, escuchó botas, lentas, medidas, sin prisa, cruzando la tierra compactada como un hombre caminando por la puerta de su propia casa. Ella no podía girar la cabeza lo suficiente para ver, pero la multitud sí podía. Y la multitud se quedó en silencio. Él venía del camino del este. Un hombre alto con un abrigo largo tan grueso de polvo del camino que ya no tenía color. Sombrero calado bajo. Sin placa. Sin arma visible. Solo un hombre caminando. El reverendo Hale se detuvo con el brazo levantado. Esto es asunto de la iglesia, forastero. El hombre no respondió. Siguió caminando pasando la tienda general, pasando a las mujeres aferradas a sus Biblias, pasando a la esposa del banquero y su sombrilla. Caminó directo al poste de amarrar, y levantó ambas manos y desató la cuerda. No rápido, no frenético, simplemente firme, de la manera en que liberarías a un animal atrapado en un alambre. Cuidadoso, deliberado, como si hubiera hecho esto antes. La cuerda cayó. Los brazos de Eleanor cayeron, sus rodillas cedieron y habría golpeado el suelo, pero él la atrapó.
un brazo bajo sus hombros, el otro sosteniendo su peso, y la mantuvo erguida sin acercarla demasiado, sin presionar contra las heridas de su espalda, sin hacer nada más que mantenerla de pie. Olía a sudor de caballo, a humo de leña y a largas millas. Ella miró su cara. Mandíbula dura, piel oscurecida por el sol, ojos del color del agua del arroyo en noviembre, grises, claros y completamente quietos. Él la miró. No dijo una palabra. Ahora espere un momento. El reverendo Hale dio un paso adelante, su cara poniéndose roja desde el cuello hacia arriba. Esa mujer está bajo corrección por la autoridad de... El extraño giró la cabeza. Solo la giró. Miró a Hale, y lo que sea que Hale vio en esos ojos lo hizo dejar de caminar. Dije que esto es asunto de la iglesia. La voz de Hale bajó, pero temblaba en los bordes. Usted no tiene autoridad aquí. El extraño miró el látigo en la mano de Hale, miró el vestido rasgado de Eleanor, miró la sangre en el poste. Luego volvió a mirar a Hale. Todavía no dijo nada, pero su mano se movió al hombro de Eleanor, suave, firme, y la giró hacia el camino del este. No puede simplemente, no puede llevársela. La voz de Hale se quebró hacia arriba. Ella no ha terminado su penitencia. El extraño caminó. El Eleanor caminó con él. Su espalda estaba en llamas. Cada paso enviaba dolor disparado desde sus hombros hasta sus caderas. Pero caminó porque la mano de él en su hombro no la estaba jalando. Simplemente estaba allí, presente, sólida, diciéndole que podía detenerse si lo necesitaba, pero que no tenía que detenerse sola. Detrás de ellos, la multitud se quedó parada como una pintura. Nadie los siguió. Llegaron al borde del pueblo antes de que las piernas de Eleanor cedieran. No colapsó. Simplemente se detuvo como un reloj que se queda sin cuerda. Un paso y luego nada. Su cuerpo dijo no más y ella cayó. Él la atrapó de nuevo. La levantó de la manera en que levantas algo precioso y frágil, y la llevó fuera del camino principal por un sendero de carretas cubierto de cardos y hierba de búfalo, hacia una cabaña situada detrás de un grupo de álamos. La cabaña era vieja, de un gris desgastado. El porche se hundía de un lado y faltaba la mitad de las contraventanas, pero la puerta era sólida, y cuando él la abrió de una patada, el interior estaba limpio. La acostó boca abajo en una cama estrecha. Ella lo escuchó moverse, agua vertiéndose, el rasgado de tela. Esto va a arder, dijo él. Su voz la sobresaltó, no porque hablara, sino por cómo sonaba, baja, áspera, dañada, como si algo la hubiera roto hace mucho tiempo y hubiera sanado mal. Presionó un paño húmedo en su espalda. Ella siseó entre dientes. Lo sé, dijo él, quédate quieta. 2 palabras, 3 palabras. Eso fue todo lo que le dio. Y cada una sonaba como si le costara algo. Ella ya yació allí mientras él limpiaba las heridas, 5 rayas a través de su espalda. La más profunda todavía sangraba. Él trabajó sin prisa. Sus manos eran ásperas, manos trabajadoras con cicatrices en los nudillos, pero se movían con cuidado, como si entendiera exactamente cuánto dolor estaba causando y estuviera tratando de causar lo menos posible. ¿Quién eres?, preguntó ella. Él no respondió de inmediato. Ella lo escuchó escurriendo el paño. Escuchó el agua salpicar de nuevo en el recipiente. Caleb, dijo finalmente. Caleb Boone. ¿Eres de por aquí? Solía serlo, eso fue todo. Ella quería preguntar más. ¿De dónde venía? ¿Por qué se había detenido? ¿Cómo sabía de esta cabaña? Pero el dolor en su espalda estaba haciendo que la habitación se inclinara, y las manos de él eran suaves. Y ella no había sentido suavidad en mucho tiempo. Cerró los ojos. No te duermas todavía, dijo él. Necesito revisar si hay infección. No estoy durmiendo, estoy decidiendo si confiar en ti. Silencio. Luego tan bajo que casi se lo pierde. Me parece justo, ella no confió en él. No esa primera noche. No cuando le trajo agua en una taza de hojalata. No cuando durmió en el porche con la espalda contra la puerta como un perro cuidando un gallinero. No cuando ella despertó antes del amanecer y lo encontró ya levantado, avivando la llama en la vieja estufa de hierro con la paciencia de un hombre que había vivido solo por mucho tiempo.
¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella desde la puerta. Él no se dio la vuelta. ¿Hacer qué? Cortar la cuerda. El fuego prendió. Él cerró la puerta de la estufa. Porque no tenían derecho. Eso es todo. Entras cabalgando a un pueblo que no conoces. Liberas a una mujer del castigo de la iglesia. Y tu razón es que no tenían derecho. Él se puso de pie. La miró. Mi madre vivió en esta cabaña, dijo. Hace 20 años. Acogía a mujeres que no tenían a dónde ir. Fugitivas. Viudas. Chicas en problemas. Hizo una pausa. Esa voz dañada suya se enganchó en algo. El pueblo la echó por eso. Dijeron que estaba fomentando el pecado. Cuando llegó la inundación en el 61, ella pidió ayuda. Nadie vino. Eleanor sintió las palabras caer como piedras en agua tranquila. Ella murió, dijo Eleanor. No era una pregunta. Ella murió. Y mi padre... Caleb la miró bruscamente. ¿Qué pasa con tu padre? Tú lo conocías. Por eso volviste. Por eso sabías dónde estaba esta cabaña. Algo cambió en su cara. No sorpresa. Más bien, el reordenamiento cuidadoso de un hombre que no esperaba ser leído tan rápido. Henry Whitfield, dijo Caleb. Él le traía comida a mi madre cuando nadie más lo hacía. Invierno del 59. Caminaba 4 millas en la nieve cada semana. Nunca se lo dijo a nadie. La garganta de Eleanor se cerró. Su padre muerto hacía 3 años. El hombre que le enseñó la herrería. Quien había puesto un martillo en su mano cuando tenía 9 años y dijo, «El hierro no le importa si eres una niña. Golpéalo bien y obedece». Era un buen hombre, dijo Caleb. Fue el mejor hombre que conocí. Entonces déjame hacer por su hija lo que él hizo por mi madre. Ella lo miró fijamente. Su cara no revelaba nada, ni lástima, ni expectativa, ni hambre. Solo esa calma plana de agua gris. No necesito que me salven, dijo ella. Lo sé. No estoy ofreciendo salvarte. Estoy ofreciendo quedarme cerca mientras te salvas tú misma. Pasaron 3 días. La espalda de Eleanor comenzó a sanar lentamente con una especie de dolor profundo que reescribe la memoria de tu cuerpo. Se movía con cuidado. Caleb cambiaba sus vendajes 2 veces al día sin que se lo pidieran y sin conversar al respecto. Era el hombre más callado con el que ella había estado. No tímido, no melancólico, simplemente quieto. Como si hubiera usado su suministro de palabras de toda la vida en algún lugar del camino y estuviera racionando lo que quedaba. En la tercera mañana ella le dijo que iba a volver a su herrería. Él la miró durante mucho tiempo. No te darán la bienvenida, dijo. Nunca lo hicieron. Solo que no me di cuenta hasta que me ataron a un poste. Él casi sonrió. Ella captó el borde de la sonrisa antes de que desapareciera. Caminaré contigo, dijo él. No tienes que hacerlo. Lo sé. Caminaron hacia el pueblo juntos justo después del amanecer. El aire ya estaba denso de calor. Las cigarras gritaban en los álamos. La calle principal estaba casi vacía. Unos pocos caballos en el abrevadero. El viejo Dale Crenshaw barriendo el porche de la tienda general. Dale los vio venir y dejó de barrer. Eleanor no lo miró. Caminó directo a la herrería al final de la calle. La herrería de su padre. Suya ahora. El edificio era pequeño. Muros de piedra, techo de hojalata, puertas anchas que se abrían a la calle. El letrero sobre la puerta todavía decía Herrería Whitfield en las letras pintadas a mano por su padre. Ella empujó las puertas para abrirlas. Todo estaba donde lo había dejado. El yunque, las tenazas, el barril de templado, el contenedor de carbón medio lleno, su delantal de cuero colgado en el clavo junto a la puerta. Se puso el delantal, encendió el fuego de la fragua y se puso a trabajar. El martillo resonó a través de Dry Creek como una campana de iglesia. Constante, rítmico, sin disculpas. Cada golpe decía lo mismo. Todavía estoy aquí. Caleb se sentó en el banco afuera. No miraba la calle. No la miraba a ella. Simplemente se sentó como un hombre que había encontrado el lugar donde se suponía que debía estar y no tenía intención de explicarse ante nadie. Para el mediodía la noticia se había extendido. Ella había vuelto. La mujer Whitfield. La pecadora.
y había traído a un extraño con ella. Tom Briggs del establo fue el primero en pasar. Se paró en la puerta de la herrería, con el sombrero en las manos, cambiando su peso de un pie al otro. Leonard, ¿necesitas que arregle algo, Tom? Él parpadeó. Bueno, tengo un eje roto en mí. Tráelo mañana por la mañana. $1.50. $1.50. Tu papá cobraba $1. Mi papá está muerto y yo soy mejor que él. Tom Briggs abrió la boca, la cerró, miró a Caleb sentado en el banco, volvió a mirar a Eleanor. Mañana por la mañana, dijo, y se fue. Para la tarde, 3 hombres más habían venido, no para disculparse. Los hombres en Dry Creek no se disculpaban, sino para traer trabajo. Una bisagra rota, una hoja de arado doblada, un juego de herraduras. Nadie mencionó los latigazos, nadie mencionó el poste. Pero Eleanor vio cómo la miraban rápidamente por el rabillo del ojo, como hombres revisando el cielo en busca de relámpagos. Bien, pensó ella, que se pongan nerviosos. Los problemas llegaron al cuarto día. Eleanor estaba trabajando los fuelles cuando una sombra cayó a través de la puerta de la herrería. Miró hacia arriba y vio a Margaret Pewitt parada en la calle con otras 2 mujeres, Hazel Fenwick, la esposa del jefe de correos, y Clara Briggs, la esposa de Tom. Margaret no entró. Deberías saber, dijo Margaret. Su voz llevaba esa cualidad particular de una mujer que creía que el volumen era lo mismo que la rectitud. Que el reverendo Hale ha convocado una reunión esta noche sobre tu situación. Mi situación, repitió Eleanor. Tu continua rebeldía. Eleanor dejó las tenazas. Se limpió las manos en su delantal. Miró a Margaret Pewitt, la mujer cuyo hijo la había dejado embarazada y luego huyó como un perro en una tormenta, y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. No ira, algo más tranquilo, algo con dientes. Margaret, dijo Eleanor, tu hijo me puso las manos encima cada sábado por la noche durante 4 meses. Me dijo que me amaba. Me dijo que nos casaríamos. Y cuando mi vientre comenzó a notarse, tomó el carruaje de la mañana a San Luis y no ha enviado ni siquiera una carta. La cara de Margaret se puso blanca. No te atrevas. Me atrevo porque es verdad. Y todos en la calle saben que es verdad. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo van a fingir que no lo saben? Clara Briggs miró al suelo. Hazel Fenwick miró a Clara. Margaret Pewitt miró a Eleanor con algo que era odio o terror. Y en ese momento eran la misma cosa. La reunión es a las 7, dijo Margaret. El reverendo espera que asistas. Estaré en mi herrería, dijo Eleanor. El reverendo puede esperar lo que quiera. Margaret se dio la vuelta y se alejó. Las otras 2 la siguieron. Ninguna miró atrás. Caleb apareció en la puerta. ¿Escuchaste?, preguntó Eleanor. Él asintió. Van a presionar más fuerte. Él asintió de nuevo. ¿Vas a decir algo útil o solo te vas a quedar ahí asintiendo como un poste de cerca? Algo se rompió en su cara. Una sonrisa real esta vez, breve, sorprendida, como luz del sol a través de una brecha en nubes de tormenta. Iba a decir que manejaste eso muy bien, dijo él. Sé que lo hice, sé que lo sabes. Ella lo miró, él la miró, y algo pasó entre ellos que ninguno de los 2 nombró. Algo cálido y cuidadoso y nuevo, como el primer carbón prendiendo en una fragua fría. Caleb, sí. Van a venir por este lugar, no solo a hablar, van a intentar cerrarme. Él se apoyó contra el marco de la puerta, cruzó los brazos. Entonces será mejor que nos aseguremos de que siga en pie cuando llegue la mañana. La reunión ocurrió sin ella, pero se enteró de lo que pasó. El viejo Dale Crenshaw se lo contó a la mañana siguiente, parado en la herrería con su sombrero en las manos, hablando de esa manera cuidadosa en que la gente habla cuando da noticias que desearía no tener. El reverendo Hale dijo que eres una mancha en la comunidad, dijo Dale. Tu negativa a arrepentirte es una afrenta a la gente decente. ¿Qué más? Dahl cambió su peso. Dijo que tal vez la herrería debería ser cerrada. Dijo que una mujer dirigiendo un negocio sola no es natural, especialmente una mujer en tu condición. ¿Algo más? Tom Briggs habló por ti. Eleanor levantó la vista del yunque. Tom lo hizo. Dijo que arreglaste su eje mejor de lo que tu papá jamás pudo.
Dijo que no veía como una mujer haciendo un trabajo honesto era asunto de nadie más que de ella misma. ¿Qué pasó después de eso? El reverendo Hale dijo que Tom estaba siendo descarriado por encantos femeninos. Dale se frotó la nuca. Tom dijo que los encantos femeninos no arreglan ejes, y se fue. Eleanor sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un hombre, una voz. No era mucho, pero era una grieta en el muro. Y por las grietas es como entra la luz. Dale, señora, ¿por qué me estás contando esto? El viejo miró sus botas. Miró el fuego de la fragua. La miró a ella. Porque tu papá era mi amigo, dijo. Y debía haberlos detenido de atarte a ese poste. No lo hice, y tengo que vivir con eso. Se volvió a poner el sombrero. Si necesitas algo de la tienda, ven. Lo pondré en tu cuenta. Se fue. Eleanor se quedó sola en la herrería durante mucho tiempo después de eso. El fuego crepitaba. El hierro se enfriaba en el yunque. Afuera podía escuchar las botas de Caleb en el porche, caminando lentamente de un lado a otro como un hombre haciendo guardia. Ella levantó su martillo. Lo bajó. Y el sonido que resonó a través de Dry Creek dijo lo que su voz no diría. No me voy a ir a ninguna parte. Pueden reunirse, pueden votar, pueden predicar, pero esta herrería se queda encendida. Y yo también. El martillo resonó 3 veces más antes de que llegara la primera amenaza. No vino como una voz o un puño, sino como un pedazo de papel clavado en la puerta de la herrería en algún momento antes del amanecer. Eleanor lo encontró cuando abrió esa mañana, el clavo hundido profundamente en la madera, como si quien lo puso allí quisiera que doliera. 6 palabras. Las mujeres que desafían a Dios arden. Lo leyó 2 veces. Luego sacó el clavo con sus dedos desnudos. Entró y alimentó el fuego de la fragua con el papel. Caleb estaba parado detrás de ella cuando se dio la vuelta. «Lo vi», dijo él, «y acabas de quemarlo, así que supongo que no queda nada que discutir. Hay mucho que discutir. Alguien vino a mi puerta en la oscuridad. Alguien demasiado cobarde para decirlo en mi cara a la luz del día, pero lo suficientemente valiente para martillar clavos a medianoche». La mandíbula de Caleb se tensó. Ella vio el músculo moverse bajo su piel. Vio sus manos cerrarse y abrirse a sus costados como un hombre manteniéndose bajo control. «Dormiré adentro esta noche», dijo él. «Dormirás en el porche como has estado haciendo». Eleanor, no me voy a esconder detrás de una puerta cerrada en la herrería de mi propio padre. Eso es lo que quieren. Quieren que tenga miedo. Quieren que sea pequeña. Él la miró mucho tiempo. Luego asintió una vez y salió al banco. Ella levantó su martillo y volvió al trabajo. Pero sus manos temblaban y le tomó 4 golpes antes de que el ritmo se estabilizara. No tenía miedo de la nota. Tenía miedo de lo que venía después de ella. A media mañana comenzó el boicot. No estaba organizado, no oficialmente, pero Eleanor se dio cuenta. Jed Parker, quien había traído un eslabón de cadena roto hace 2 días y prometió volver por él, no apareció. La viuda Henderson, que necesitaba una rejilla nueva para la chimenea, envió a su hijo a decir que esperaría un tiempo. Incluso Tom Briggs, quien la defendió en la reunión, se mantuvo en su lado de la calle cuando pasó por la herrería. Uno por uno, el pueblo se estaba alejando de ella como una mano de una estufa caliente. Eleanor se paró en la puerta de la herrería y vio a Dry Creek seguir con sus asuntos como si ella no existiera. «Me están dejando fuera», dijo ella. Caleb estaba sentado en el banco, tallando un trozo de pino hasta convertirlo en nada. «Sí, si nadie trae trabajo, no puedo ganar dinero. Si no puedo ganar dinero, no puedo comer. Si no puedo comer». Ella puso su mano sobre su vientre. 5 meses ya. El niño se movía a veces por la noche. Un aleteo como un pájaro atrapado en un frasco. «Ya no soy solo yo». Caleb dejó de tallar. «¿Cuánto tienes ahorrado?» «Suficiente para 3 semanas. Tal vez 4 si lo estiro». «¿Y después de 4 semanas?» Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían cómo se veía él después de 4 semanas. Se veía como rendición. Caleb dobló su navaja. Se puso de pie. «¿A dónde vas?», preguntó ella. «A tener una conversación». «¿Con quién?» Pero él ya estaba caminando. Zancada larga. Hombros cuadrados.
ese abrigo polvoriento ondeando detrás de él como una bandera que nadie quería ver venir. Caminó directo al establo. Tom Briggs estaba adentro limpiando un puesto. Miró hacia arriba cuando la sombra de Caleb llenó la puerta. Y su cara hizo algo complicado. Culpa y alivio luchando por el mismo espacio. Boone, Briggs, si estás aquí por Eleanor, estoy aquí por un borde de rueda roto que vi en tu vagón de carga allá atrás. ¿Planeas llevar grano a Evelyn con un borde roto? Tom parpadeó. Bueno, iba a hacerlo. Ibas a hacer que lo arreglara el mejor herrero en este territorio, que resulta estar a 100 yardas de donde estás parado. Tom se apoyó en su horquilla. Miró más allá de Caleb hacia la calle, como si estuviera revisando si alguien estaba mirando. Sabes que no es tan simple, dijo Tom en voz baja. Hale tiene a medio pueblo convencido de que ella es una maldición. Margaret Pruitt le está diciendo a las mujeres que su leche se agriará si hacen negocios con ella. Tengo una esposa, Boone. Tengo hijos. Tienes un borde de rueda roto que se va a partir en el camino a Abilene y tirará tu grano en una zanja. Eso es lo que tienes. Tom se mordió el labio. Miró al suelo. Miró a Caleb. Maldita sea, dijo Tom. Lleva la rueda. Págale lo justo. Clara me va a despellejar vivo. Clara va a ser viuda si ese borde cede a velocidad. Tom Briggs lo miró fijamente. Luego se rió. Una risa corta, aguda y reacia, como si se la hubieran sacado a golpes. ¿Siempre eres tan persuasivo? No hablo lo suficiente para ser persuasivo. Solo digo lo que es verdad y dejo que se asiente. Tom trajo la rueda esa tarde. Eleanor la arregló en 2 horas. Le cobró 75 centavos. Él pagó sin discutir. Y cuando se fue, se tocó el sombrero. No ante Caleb, sino ante ella. Fue una cosa pequeña. Una rueda. Un cliente. Pero con cosas pequeñas es como se rompen los asedios. Esa noche, Eleanor se sentó en el porche junto a Caleb por primera vez. El calor estaba aflojando su agarre lo suficiente para respirar. En algún lugar calle abajo, un perro ladraba de la nada. El cielo se puso naranja y luego púrpura y luego oscuro. «Háblame de tu madre», dijo Eleanor. Caleb no se movió durante mucho tiempo. Ella pensó que tal vez no respondería. Estaba aprendiendo sus silencios. Este era diferente a los otros. Este tenía peso. Su nombre era Ruth, dijo finalmente. Ruth Boone. Ella vino aquí desde Virginia con mi padre en el 48. Él murió de cólera antes de que llegaran a Kansas. Ella tenía 22 años, con un recién nacido. Yo. Y nada más que una carreta y $40. ¿Cómo terminó en esa cabaña? La reclamó como propiedad. Construyó las paredes ella misma. Cortó la madera. Mezcló el mortero. Puso cada piedra. Su voz se volvió áspera. Era más fuerte que cualquiera que haya conocido. ¿Qué pasó con las mujeres que acogió? Empezó pequeño. Una chica apareció un invierno. 15 años. Embarazada. Echada por su familia. Mamá la acogió. Luego otra. Luego una viuda cuyo cuñado estaba tratando de reclamar su tierra. Se corrió la voz. Las mujeres empezaron a venir desde tan lejos como Wichita. Y al pueblo no le gustó. Al pueblo le pareció bien hasta que llegó el reverendo Hale. Antes de él, había un viejo predicador llamado Collins que se ocupaba de sus propios asuntos. Hale vino en el 58 con grandes ideas sobre el orden moral y una voz que podía llenar una habitación. Les dijo a los hombres que sus esposas estaban siendo corrompidas. Les dijo a las mujeres que la caridad sin permiso era lo mismo que rebelión. ¿Permiso de quién? De él. Eleanor sintió la ira subir en su pecho como calor de la fragua, así que se volvieron contra ella lentamente. De la manera en que lo hacen los pueblos, nadie tira la primera piedra, simplemente dejan de atraparte cuando caes. Dejaron de venderles suministros. Dejaron de permitir que sus hijos jugaran conmigo. Un domingo, Hale predicó un sermón sobre Jezabel y la miró directamente todo el tiempo. Sus manos estaban quietas, absolutamente quietas, pero su voz temblaba en los cimientos. Allá abajo donde no podías oírlo, a menos que estuvieras escuchando para ello. La inundación llegó en abril del 61.
El arroyo subió 6 pies en una noche. El agua golpeó la cabaña rápido. Ella me sacó por la ventana. Me dijo que corriera a terreno alto. Yo tenía 13 años. ¿Caleb? Ella volvió por las 2 mujeres que se quedaban con nosotros, Sarah Pike y su hija. Las llevó a la puerta. Él se detuvo. Eleanor esperó. El techo se vino abajo, dijo él. Sarah y su niña salieron. Mamá no. El silencio después de eso fue del tipo que no llenas, del tipo que exige existir en sus propios términos. Corrí al pueblo, dijo Caleb, empapado, gritando por ayuda. Golpeé en cada puerta. ¿Sabes cuántas se abrieron? La garganta de Eleanor estaba apretada. ¿Cuántas? Una. La de tu padre. Ella cerró los ojos. Henry Whitfield agarró una cuerda y una linterna y corrió de regreso conmigo en la oscuridad. Para cuando llegamos allí, el agua había bajado lo suficiente para alcanzarla. Pero ella se había ido, atrapada bajo la viga. Mi padre nunca me lo dijo. Tu padre nunca se lo dijo a nadie. Ese era el tipo de hombre que era. No hacía cosas buenas para que la gente lo supiera. Las hacía porque necesitaban hacerse. Eleanor abrió los ojos. Las estrellas habían salido ahora, espesas y blancas e indiferentes. ¿Es por eso que volviste?, preguntó ella. ¿Por lo que hizo mi padre? En parte. Hizo una pausa. Y en parte porque escuché lo que estaba pasando aquí. Y pensé que si mamá pudiera ver a este pueblo haciéndole a otra mujer lo que le hicieron a ella, querría que alguien apareciera. Alguien. Cualquiera. Pero fuiste tú. Él giró la cabeza y la miró. En la oscuridad, sus ojos eran solo sombras, pero ella podía sentir el peso de su mirada como una mano presionada contra su esternón. Sí, dijo él, fui yo. Ella no lo buscó. Él no la buscó, pero algo en el espacio entre ellos cambió. No más pequeño, sino más cálido, como una fragua que ha estado fría todo el invierno, finalmente atrapando su primer calor real. 3 días más. Eso fue lo que duró la frágil paz. El martes, Eleanor encontró un gato muerto en su yunque, con la garganta cortada, sangre acumulada en la ranura donde usualmente se asentaba el hierro caliente. Se quedó allí mirándolo. Y por primera vez desde los latigazos, sus manos no temblaban de ira, temblaban de miedo. Caleb apareció detrás de ella. Ella escuchó su respiración detenerse. No lo toques, dijo él. No planeaba hacerlo. Él lo recogió él mismo, lo llevó atrás, lo enterró sin ceremonia. Cuando regresó, su cara era diferente, más dura. La gentileza que él había empezado a ver en él se había retirado detrás de algo más viejo y más frío. Esto ya no es un boicot, dijo él. Lo sé, esto es alguien diciéndote lo que viene después. También sé eso, Eleanor. Necesitas pensar si esta herrería vale... No. Su voz cortó como hierro golpeado. No te atrevas a terminar esa frase. No te atrevas a preguntarme si vale la pena. Mi padre construyó este lugar con sus manos. Me enseñó todo en esta habitación. Murió en ese yunque. El corazón le falló a mitad del golpe, con el martillo todavía en su puño. Esto no es un edificio. Esto es todo lo que me queda de él. Caleb la miró. Miró la mancha de sangre en el yunque. Miró su vientre. Entonces necesitamos ayuda, dijo él. ¿De quién? Este pueblo me vería arder. No todo el pueblo. Él tenía razón, y ella odiaba que tuviera razón. Esa tarde, Caleb caminó hasta el borde del pueblo, donde comenzaban las pequeñas granjas. Eleanor no sabía a dónde fue o con quién habló. Estuvo fuera 4 horas. Cuando regresó tenía un moretón en el pómulo y el labio partido. ¿Qué pasó?, exigió Eleanor. Tuve un desacuerdo. ¿Con quién? No importa. Está arreglado. Caleb Boone. Apareces en mi herrería sangrando y me dices que no importa. Hablé con algunas personas. Rancheros. Granjeros. Hombres que no vienen mucho al pueblo y no les importa lo que predique Hale. Y uno de ellos te golpeó. Uno de ellos está casado con la hermana de Hale. Tomó algo de convencimiento. ¿Convencimiento? ¿Llamas a eso convencimiento? Él golpeó primero. El fantasma de una sonrisa. Yo no devolví el golpe. Eso fue lo que lo convenció. Ella lo miró fijamente. Este hombre imposible, exasperante, que apenas hablaba, que recibió un puñetazo en la cara
y lo llamó diplomacia. ¿Qué dijeron?, preguntó ella. 3 familias traerán trabajo en silencio. Puerta trasera, no la del frente. No quieren que Hale se entere. Así que estoy aceptando clientes secretos ahora. Como si estuviera dirigiendo un juego de cartas. Estás sobreviviendo. Llámalo como quieras. Ella quería discutir. Quería decirle que no se escondería. Pero el gato muerto en su yunque todavía estaba fresco en su memoria. Y el niño en su vientre se movió. Y el orgullo es un lujo que el embarazo no siempre puede permitirse. Bien, dijo ella. Puerta trasera por ahora. Por ahora. El trabajo llegó. Un arado roto de la granja Hendricks. Herrajes de vagón del viejo Coulter. Un juego de hierros de marcar de un ranchero llamado Dawes, que vivía a 12 millas y no le importaba un comino lo que pensara ningún predicador sobre nada. Eleanor trabajó. La fragua se mantuvo encendida. El martillo cantó. Y durante una semana las cosas casi se sintieron como si pudieran sostenerse. Entonces Aldis Puit regresó a Dry Creek. Eleanor estaba trabajando los fuelles cuando escuchó la diligencia. No pensó nada al respecto. Los carruajes pasaban 2 veces por semana. Pero Caleb, que había estado sentado en el banco afuera, se puso de pie. Eso fue lo que la hizo mirar. Caleb nunca se ponía de pie por nada a menos que importara. Ella fue a la puerta y vio el carruaje detenido frente al hotel. La puerta se abrió y un hombre bajó. Joven. Traje limpio. Botas pulidas que nunca habían visto un día de trabajo honesto. Cabello peinado hacia atrás con pomada. Aldis Puit, el hijo del banquero. El padre de su hijo. La mano de Eleanor fue a su vientre sin pensarlo. La otra mano se apretó en las tenazas que sostenía hasta que el metal se clavó en su palma. Aldis no miró hacia la herrería. Miró al hotel. Se ajustó los puños y entró como un hombre regresando a un lugar que le pertenecía porque en su mente así era. Eleanor. La voz de Caleb baja desde la puerta. Lo veo. ¿Qué quieres hacer? Quiero poner estas tenazas a través de sus dientes. Ella las dejó con cuidado. Pero no lo haré porque soy mejor que eso. Y porque mi padre me crió para resolver problemas con hierro, no con ira. Él vendrá a ti, o su madre lo enviará. Lo sé. ¿Qué dirás? Eleanor miró a Caleb, y algo en su cara debió mostrarle todo porque él dio un paso atrás y le dio espacio. De la manera en que le das espacio a un fuego que está a punto de crecer. Diré lo que debía haber dicho hace 5 meses. Ella le dijo. Diré la verdad. Aldis vino el jueves, no a la herrería, a la cabaña. Apareció justo después del mediodía cuando el sol estaba en su peor momento y el aire sabía a polvo y calor. Eleanor estaba adentro descansando. Le dolía la espalda. El bebé presionaba contra sus costillas. Un golpe en la puerta. Ella abrió y allí estaba él. La misma cara, la misma mandíbula débil, los mismos ojos que la habían mirado en la herrería de su padre y dicho, «Te amo», y querían decir, «Te deseo», lo cual no es lo mismo en absoluto. Eleanor, él se quitó el sombrero. «Te ves bien. Me veo embarazada, Aldis. Di lo que viniste a decir». Él cambió su peso, miró más allá de ella hacia la cabaña, vio la cama estrecha, la estufa, el recipiente, vio lo pequeño que se había vuelto su mundo. «Madre me contó lo que pasó», dijo él. «La corrección, los latigazos. Tu madre miró mientras un hombre me golpeaba con una correa de cuero porque llevo a tu hijo. Puedes decir la palabra». Su mandíbula trabajó. No sabía que harían eso. No te importó lo suficiente para quedarte y averiguarlo. Entré en pánico, Eleanor. No estoy orgulloso de ello, pero yo... Huiste. Tomaste el carruaje de la mañana con los bolsillos llenos del dinero de tu padre. Y huiste a San Luis, donde nadie sabe tu nombre. Y me dejaste parada frente a este pueblo sola. Lo sé. Y lo siento. Lo siento. Ella probó la palabra como algo podrido. ¿Para qué estás aquí, Aldis? ¿Qué es lo que realmente quieres? Él se enderezó. Se volvió a poner el sombrero. Y en ese gesto pequeño, practicado y confiado, ella lo vio. El ensayo, el guión, el trato que su madre había escrito para él. «Quiero hacer lo correcto por ti», dijo él. «Quiero casarme contigo». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como humo de un arma. «No», dijo Eleanor. Aldis parpadeó. «¿Qué no?
No me casaré contigo. Eleanor, sé razonable. Estás sola, estás embarazada. El pueblo me azotó. Tu familia miró, tú huiste y ahora apareces con un traje limpio, ofreciendo convertirme en una mujer honesta, como si yo fuera un libro de contabilidad que necesita cuadrarse. Te le estoy ofreciendo una vida. Me estás ofreciendo una jaula con cortinas. La cara de él cambió. La suavidad practicada se cayó y debajo había algo más duro, algo que se parecía mucho a su madre. No tienes opción, dijo él en voz baja. Crees que la tienes, pero no. Mi familia es dueña del banco. El banco tiene el pagaré de esta propiedad, de la herrería, de cada pedazo de tierra dentro de 10 millas de este pueblo. Eleanor se quedó fría. Si no aceptas mi oferta voluntariamente, dijo Aldis, madre reclamará el pagaré. Perderás la herrería, la cabaña, todo. No tendrás nada. Tu madre no tiene el pagaré de esta cabaña. Ella lo tiene sobre la herrería. Y sin la herrería, ¿qué eres? Una mujer embarazada sin ingresos y sin marido, en un pueblo que ya piensa que estás maldita. Las manos de Eleanor eran puños a sus costados. Sus uñas se clavaban en sus palmas. El bebé pateó fuerte justo debajo de sus costillas, como si incluso el niño dentro de ella estuviera enojado. Sal de este porche, dijo ella. Eleanor, sal de este porche antes de que olvide que mi padre me crió gentil. Aldis la miró. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Era miedo? ¿Arrepentimiento? A ella no le importaba lo suficiente para averiguarlo. Él dio un paso atrás. La oferta sigue en pie hasta el domingo, dijo él. Después de eso, madre actúa. Se dio la vuelta y se alejó. Botas limpias sobre suelo sucio. Sin mirar atrás ni una vez. Eleanor se quedó parada en la puerta hasta que él desapareció en la curva. Entonces sus rodillas flaquearon. Agarró el marco de la puerta y se mantuvo erguida por pura voluntad, porque el suelo tiraba de ella y el mundo giraba. Y todo lo que había construido, cada día de martilleo, cada noche de planificación, cada onza de terquedad que la había mantenido de pie en ese poste, todo estaba equilibrado en un pedazo de papel en el escritorio de Margaret Puitt. Caleb la encontró así, aferrada al marco de la puerta, mirando a la nada, con la cara blanca. ¿Qué pasó?, preguntó él, y su voz tenía ese borde de nuevo, el que decía que estaba sosteniendo algo peligroso con una correa muy corta. Ella le contó. Cada palabra, la propuesta, la amenaza, el pagaré de la herrería. Caleb escuchó sin moverse. Cuando ella terminó, el silencio se estiró tanto que ella pensó que tal vez no hablaría en absoluto. Entonces dijo, ¿cuánto? ¿Qué? ¿El pagaré? ¿Cuánto debe ella por la herrería? No lo sé. Mi padre tomó el préstamo hace 5 años. Ni siquiera conozco los términos. Entonces lo averiguamos. ¿Cómo? El banco no me va a mostrar nada. Son el banco de los Puig. Hay registros. La sede del condado guarda copias de cada pagaré de propiedad archivado en el territorio. La sede del condado está a 30 millas de distancia. Tengo un caballo. Ella lo miró. Realmente lo miró. Este hombre que había entrado en su vida sin invitación, que la había cortado de un poste, que había dormido en porches y limpiado heridas y recibido puñetazos y nunca una vez pidió nada a cambio. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Por qué sigues haciendo esto? Él se quedó callado por un momento. Cuando habló, su voz dañada estaba apenas por encima de un suspiro. Porque alguien debería. Se fue antes del amanecer a la mañana siguiente. Ella lo escuchó ensillar el caballo en la oscuridad. Escuchó el crujido del cuero y las palabras suaves que le murmuraba al animal. Escuchó sus botas cruzar el patio y detenerse fuera de su puerta. No llamó, pero ella estaba despierta y presionó su mano plana contra la puerta. Y del otro lado, escuchó la palma de él presionar contra el mismo lugar. Se quedaron así por 3 latidos del corazón. Entonces él se fue. Y Eleanor estaba sola en Dry Creek con una herrería, una amenaza y 4 días hasta el domingo. Encendió el fuego de todos modos, porque eso es lo que hacen los Whitfield. Caleb había estado fuera 2 días cuando la roca entró por la ventana. Eleanor estaba en el yunque trabajando un juego de bisagras para el viejo Coulter cuando el vidrio estalló hacia adentro.
y algo pesado patinó por el suelo de piedra y se detuvo a sus pies. Una roca de río del tamaño del puño de un hombre envuelta en arpillera, con una palabra rayada en ella con un clavo. Puta. Ella no se inmutó. Recogió la roca, le dio la vuelta en su mano y la puso en el banco de trabajo junto a sus tenazas. Luego caminó hacia la ventana rota y miró hacia afuera. La calle estaba vacía. Quienquiera que la tiró ya se había ido, tragado de vuelta al respetable anonimato de Dry Creek, territorio de Kansas, donde los hombres hacían su crueldad en la oscuridad y se llamaban cristianos por la mañana. El liano barrió el vidrio, clavó una tabla sobre la ventana, volvió al trabajo, pero sus manos estaban frías. El calor de julio entraba por la puerta de la herrería como agua, y sus manos estaban frías porque estaba sola ahora, verdaderamente sola, y el bebé presionaba fuerte contra sus costillas, y Caleb estaba a 30 millas de distancia persiguiendo un pedazo de papel que podría ya no valer nada. Y el domingo era dentro de 2 días. 2 días hasta que Margaret Puitt reclamara el pagaré. 2 días hasta que ella perdiera todo. Martilló hasta que le ardieron los hombros. Martilló hasta que las bisagras quedaron perfectas. Martilló porque detenerse significaba pensar. Y pensar significaba miedo. Y el miedo era un lujo que no podía permitirse con un niño dentro de ella. Y la herrería de un hombre muerto a su alrededor. Y todo un pueblo esperando que se rompiera. Dale Crenshaw pasó al mediodía con un saco de harina y un frasco de conservas. No pedí caridad, Dale. No es caridad, es un intercambio. Necesito un pestillo nuevo para mi puerta trasera. ¿Me haces uno? Quedamos a mano. Ella miró al viejo. Sus manos temblaban. No por la edad, por los nervios. Seguía mirando por encima del hombro a la calle como un hombre esperando ser atrapado. ¿Quién tiró la roca?, preguntó ella. La cara de Dale se tensó. No lo sé con certeza, pero ¿sabes algo? Él dejó el saco en el banco. Tomó una larga respiración. Jed Parker y Billy Sims estaban bebiendo en el hotel anoche, hablando fuerte, diciendo cosas sobre cómo Hale es demasiado paciente, diciendo que alguien debería hacer más que hablar, más que hablar. Sus palabras, no las mías. Jed Parker. Eleanor dijo el nombre como si lo estuviera leyendo de una orden judicial. Jed Parker, quien me trajo una cadena de arado rota hace 2 semanas, quien me estrechó la mano y me llamó señorita Whitfield y me sonrió. La gente no es lo que es a la luz del día cuando llega la oscuridad, Eleanor. Tú sabes eso, ella sí lo sabía. Lo había aprendido la mañana en que la ataron a un poste. Y 60 personas que conocía de toda la vida vieron a un hombre abrirle la espalda con una correa de cuero. Dale, ¿qué más están planeando? El viejo la miró. Sus ojos estaban húmedos. Ella nunca había visto los ojos de Dale Crenshaw húmedos en su vida. Y ver eso la asustó más que la roca. Escuché mencionar queroseno, dijo en voz baja. Eso es todo lo que voy a decir. Dejó la harina y se alejó rápido, sombrero calado, hombros encorvados. Un buen hombre haciendo lo poco que podía mientras trataba de no ser destruido por ello. Eleanor se paró en la herrería y presionó ambas manos contra su vientre. Está bien, susurró. Estamos bien. Pero no le estaba hablando al bebé. Se estaba hablando a sí misma. Esa noche no durmió. Se sentó en la cabaña con la vieja escopeta de su padre sobre las rodillas, la que él había guardado sobre la puerta de la herrería para las serpientes de cascabel, la que ella no había disparado en 3 años. No sabía si siquiera funcionaría, pero el peso de ella en sus manos era algo, y algo era mejor que nada. Cada sonido era una amenaza. El crujido de los álamos, el susurro del viento a través de la hierba de búfalo, un coyote aullando en algún lugar al oeste del pueblo, fino y solitario y salvaje. Pensó en Caleb, pensó en sus manos sobre sus heridas esa primera noche. La forma en que había dicho, me parece justo, cuando ella le dijo que no había decidido si confiar en él. La forma en que había presionado su palma contra la puerta antes de irse, coincidiendo con la de ella del otro lado. Un toque sin tocar. Pensó en su madre, Ruth, cortando madera sola a los 22 años con un bebé en la cadera.
Pensó en su padre caminando 4 millas en la nieve para alimentar a una mujer que el pueblo quería olvidar. Pensó en la cadena de terca bondad que los conectaba a todos. Ruth a Henry, a Caleb a ella, como eslabones de hierro, cada uno forjado en fuego, cada uno sosteniendo al siguiente. Y pensó, no seré el eslabón que se rompa. El amanecer llegó lento y cruel. El calor ya se estaba acumulando para cuando el sol despejó el horizonte. Y a Eleanor le dolía la espalda de estar sentada erguida toda la noche con una escopeta. No estaba segura de poder disparar. Abrió la herrería de todos modos. Encendió el fuego. Bombeó los fuelles. Dejó que el martillo resonara. Sábado. Quedaba un día. A media mañana, supo que algo andaba mal. La calle estaba demasiado tranquila, incluso para un sábado caluroso. Debería haber habido carretas, caballos, mujeres yendo a la tienda general. Pero la calle estaba vacía, como si el pueblo hubiera metido a su gente adentro y cerrado sus puertas. Entonces los vio. 4 hombres caminando por la calle hacia la herrería. Jed Parker al frente, Billy Sims a su lado, otros 2 que reconoció, peones de rancho que trabajaban en la propiedad de los Puit, hombres con brazos gruesos y caras vacías, llevaban latas de queroseno. El corazón de Eleanor golpeó contra sus costillas, apretó el borde del yunque hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El bebé pateó una vez fuerte como una advertencia. Podía correr. La puerta trasera estaba a 10 pasos detrás de ella. Podía correr a la cabaña, agarrar la escopeta, encerrarse adentro. Pero la herrería de su padre, el yunque donde el corazón de Henry Whitfield se había detenido a mitad del golpe. Las tenazas alrededor de las cuales él había envuelto sus pequeños dedos cuando tenía 9 años. El letrero sobre la puerta con su letra. Cada pieza de hierro que ella había dado forma. Cada clavo, cada bisagra, cada herradura. Todos estaban en esta habitación. Y todos eran él. Ella no corrió. Levantó su martillo y caminó hacia la puerta. Jed Parker se detuvo a 20 pies de la herrería. Tuvo la decencia de parecer incómodo, lo cual era más de lo que ella esperaba y menos de lo que merecía. Eleanor, dijo él, necesitas salir de ahí. ¿Por qué, Jed? El reverendo Hale dice que esa herrería es un símbolo de rebelión. Dice que necesita caer. El reverendo Hale dice muchas cosas. El domingo pasado dijo, los mansos heredarán la tierra. Es curioso cómo los mansos siempre parecen ser los que sostienen el queroseno. Billy Sims cambió su peso. No hagas esto difícil, Eleanor. No estoy haciendo nada. Ustedes 4 son los que caminan por mi calle con latas en las manos. ¿Quieres explicarme cómo quemar el sustento de una mujer es obra de Dios? Continúa. Estoy escuchando. Jed miró a Billy. Billy miró a los peones. Los peones miraron sus botas. Tenemos nuestras órdenes, dijo Jed. ¿De quién? ¿De Hale o de Margaret Puit? Porque esas son órdenes diferentes, Jed. Y eres lo suficientemente inteligente para saberlo. Hale quiere que me castiguen porque no me arrodillo. Margaret quiere que me vaya porque llevo la prueba de que su precioso hijo no es el santo que ella crió. ¿Para cuál estás trabajando? La cara de Jed se puso roja. Ella había golpeado algo. Presionó más fuerte. Viniste a mi herrería hace 3 semanas con una cadena rota. La arreglé en 1 hora. Te cobré lo justo. Me estrechaste la mano y me llamaste por mi nombre. Ahora estás aquí para quemarme. ¿Qué cambió, Jed? ¿Qué cambió entre entonces y ahora? Excepto que un predicador te dijo que le tuvieras miedo a una mujer embarazada con un martillo. No se trata de miedo. Siempre se trata de miedo. Cada latigazo, cada boicot, cada roca a través de mi ventana. Es miedo disfrazado de rectitud. Me tienes miedo, Jed. Todos ustedes. Tienen miedo porque no grité en ese poste. Tienen miedo porque volví a trabajar. Tienen miedo porque una mujer que no se rompe es lo más peligroso que un pueblo como este puede enfrentar. Silencio. El calor presionaba hacia abajo. El sudor corría por la cara de Jed. Las latas de queroseno brillaban al sol. Entonces una voz vino desde detrás de ellos. No fuerte, no enojada, simplemente clara. Ella tiene razón, Jed.
Todos se dieron la vuelta. Tom Briggs estaba parado en medio de la calle. Detrás de él estaban Dale Crenshaw y el viejo Coulter, y un hombre que Eleanor no reconoció, curtido, quemado por el sol, un ranchero por su apariencia. Tom caminó hacia adelante hasta que se paró entre Eleanor y los cuatro hombres. No estaba armado. Sus manos estaban vacías, pero se paró como un hombre que había tomado una decisión y no estaba interesado en que lo convencieran de lo contrario. Tom, esto no es asunto tuyo, dijo Jed. Se convirtió en mi asunto cuando tomaste queroseno para quemar la herrería de una mujer. ¿Qué sigue? ¿Vas a quemar su cabaña también? ¿Con ella adentro? Está embarazada de 5 meses, Jed. ¿Quieres pararte ante Dios y explicar eso? El reverendo Hale dice, el reverendo Hale no ha arreglado una rueda, ni herrado un caballo, ni hecho una sola cosa útil desde que llegó a este pueblo. Todo lo que hace es hablar, y todo lo que estás haciendo ahora es seguir palabras con fuego. Y eso te hace peor que él, porque al menos él no finge ser tu amigo primero. El agarre de Jed en la lata de queroseno se aflojó. Billy Sims dio medio paso atrás. Dale Crenshaw se movió junto a Tom. Luego Coulter. Luego el ranchero. Eleanor no sabía quién se quitó el sombrero ante ella y dijo, «Señora, me llamo Dawes. Creo que usted hizo mis hierros de marcar». «Lo hice», dijo Eleanor. «Los mejores hierros que he usado. Sería una pena perder la herrería que los hizo. 4 hombres con queroseno. 4 hombres sin él. La calle entre ellos caliente y quieta, y llena del tipo de silencio que decide cosas». Jed Parker miró a Eleanor. Miró a los hombres parados frente a ella. Miró la lata de queroseno en su mano. La dejó en el suelo. «Maldita sea», dijo. «Maldita sea. Sé que ella no ha hecho nada malo. La conozco desde que era una niña. Solo que Hale se te mete en la cabeza, ¿sabes? Se mete ahí y tuerce las cosas hasta que no puedes decir qué camino es el correcto. El camino que no implica quemar el sustento de una mujer embarazada. Dijo Tom, ese es el camino correcto. Jed se frotó la cara con ambas manos. Miró a Billy. Billy dejó su lata también. Los peones siguieron, lentos y avergonzados, como niños atrapados robando manzanas. «Saquen esas latas de aquí», dijo Tom. Y Jed, «La próxima vez que un predicador te diga que hagas algo que te avergonzaría contarle a tu madre, tal vez no lo hagas». Se fueron, los 4, caminando de regreso por la calle con los hombros bajos y las manos vacías, dejando 4 latas de queroseno sentadas en el polvo como lápidas para algo que casi sucedió. Pero no sucedió. Las piernas de Eleanor temblaban. Se apoyó contra el marco de la puerta y presionó su mano contra su pecho. Y sintió su corazón martilleando tan fuerte que pensó que el bebé debía poder escucharlo. «Gracias», dijo ella. Su voz se quebró en ello. «Tom, Dale, todos ustedes, gracias». Tom Briggs se volvió hacia ella y sus ojos brillaban. «No me agradezcas a mí, agradécele a ese vaquero obstinado tuyo. Cabalgó a mi casa antes de irse del pueblo y me pidió que cuidara de ti. Dijo que si me quedaba algo de decencia, la usara. Dijo esas palabras exactas. Bueno, más o menos. El hombre no usa muchas de ellas, así que las que elige tienden a quedarse». Eleanor casi se rió, casi lloró. No hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedó allí en la puerta de la herrería de su padre, con su mano en su vientre y su espalda recta, y sus ojos ardiendo con algo que no eran lágrimas. Pasaba 1 hora del mediodía cuando la multitud se reunió. No la turba, la multitud real, la gente de Dry Creek, atraída fuera de sus casas por la conmoción, reuniéndose en grupos de 2 y 3 a lo largo de la calle principal, susurrando, mirando, esperando algo que podían sentir venir, de la manera en que sientes el trueno antes de escucharlo. El reverendo Tobias Hale salió de la capilla. Llevaba su abrigo negro de domingo. Aunque era sábado, su Biblia estaba en su mano. Su cara tenía el color de un hombre al que le habían dicho que su ejército no se presentó para la batalla. Caminó directo a la herrería. Eleanor estaba adentro. Tom y los otros se habían ido, cada uno de vuelta a sus propios asuntos.
dejándola sola en el calor con su martillo y su fuego. Hale se detuvo en la puerta. «Rechazaste a mis hombres», dijo él. «No eran sus hombres, reverendo. Eran sus propios hombres que lo olvidaron por un tiempo. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que unos pocos tontos comprensivos son suficientes para...? Creo que está parado en mi puerta. Y creo que debería entrar y decir lo que vino a decir o quitarse de mi luz». Hale entró. Era más alto de lo que ella recordaba. O tal vez ella había sido más pequeña la última vez que estuvieron cara a cara. Más pequeña y sangrando y atada a un poste. «Te di 5 latigazos», dijo él. «Podría haberte dado 20. Te mostré misericordia. Me mostró cuero. Te mostré las consecuencias del pecado. Y tu respuesta fue escupir en la cara de esta comunidad, juntarte con un vagabundo, hacer alarde de tu vergüenza». «¿Mi vergüenza?». Eleanor dejó su martillo. Dio un paso hacia él. Un paso. Dos. Lo suficientemente cerca para ver las venas rotas en su nariz, el sudor en su labio superior, la forma en que su párpado izquierdo se contraía cuando estaba perdiendo el control. «Mi vergüenza, reverendo. Déjeme contarle sobre la vergüenza. La vergüenza es un pueblo que vio a un hombre azotar a una mujer embarazada y lo llamó justicia. La vergüenza es la esposa de un banquero que sabía que su hijo se estaba metiendo por mi ventana cada sábado por la noche y no dijo una palabra hasta que mi vientre se notó. La vergüenza es usted parado en su púlpito, con sus manos limpias predicando sobre moralidad, mientras golpea a mujeres en la calle». La cara de Hale se torció. «No me hablarás así. Le hablaré de la manera que yo elija, porque está parado en mi herrería. Y en esta habitación yo soy la autoridad, no usted, no su Dios, yo». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Ella lo vio. El retroceso físico, el ensanchamiento de sus ojos, la forma en que su mano se apretó en la Biblia como si estuviera tratando de exprimir consuelo de ella. «Estás perdida», susurró él. «Estás verdaderamente perdida». «No, reverendo. Fui encontrada. Estoy parada en el lugar que mi padre construyó, haciendo el trabajo que él me enseñó, llevando un hijo que sabrá que su madre no se rompió. Eso no es estar perdida. Eso es lo más encontrada que he estado». Hale la miró fijamente. Un silencio largo y terrible. Algo cambió en su cara, no suavizándose, sino agrietándose, como un muro que ha resistido demasiado tiempo contra una presión para la que no fue construido. «El pagaré del banco», dijo en voz baja. «Margaret lo reclamará mañana. Sé que perderás todo, tal vez. Y aún así, no te arrepentirás. No hay nada de qué arrepentirse. Amé a un hombre que no lo merecía. Eso no es un pecado, eso es un error. Y soy la única que paga por ello». Hale se dio la vuelta y salió de la herrería. No miró atrás, no azotó la puerta. Simplemente se alejó. Y había algo en la postura de sus hombros que Eleanor no había visto antes. No derrota, no todavía, sino el comienzo de ella. La primera grieta en una presa que aún no había aprendido que ya estaba cayendo. El sol se estaba poniendo cuando ella escuchó el caballo. Rápido, viniendo del camino del este. Cascos martillando la tierra compactada como un latido del corazón. Ella estaba en la puerta de la cabaña antes de que el jinete doblara la curva, y su aliento se detuvo en su garganta porque conocía ese caballo. Conocía ese abrigo largo. Conocía la forma en que se sentaba en la silla como un hombre que había nacido allí. Caleb. Frenó fuerte. El caballo patinó. Él estaba fuera de la silla antes de que el polvo se asentara, tocando el suelo a la carrera. Y su cara. Su cara era algo que ella nunca había visto en él antes. Abierta, urgente, viva. Tenía un papel en su mano. «El pagaré», dijo él, respirando fuerte. «El pagaré de tu padre. ¿Qué pasa con él?» «Pagado. Pagado en su totalidad. Hace 18 meses. El mundo se detuvo». «¿Qué?» «Tu padre pagó el pagaré de la herrería 18 meses antes de morir. Conseguí el registro del condado sellado y firmado. Margaret Pwitt no tiene ningún reclamo». La mano de Eleanor voló a su boca. Sus rodillas flaquearon. Caleb atrapó su brazo, fuerte, firme, y la mantuvo erguida. «Ella mintió», susurró Eleanor. «Ella faroleó.
Contaba con que no lo supieras. Contaba con que estuvieras demasiado asustada para verificar eso. Todo. La amenaza, Aldis, la fecha límite. Todo fue un farol. Cada palabra. Yanor miró el papel en la mano de él, el nombre de su padre en tinta desvanecida, un sello del condado presionado en cera, las palabras pagado en su totalidad en la cuidadosa letra de un empleado. Su padre muerto hacía 3 años todavía protegiéndola. Presionó el papel contra su pecho y sintió que algo se abría dentro de ella, no rompiéndose en pedazos, sino liberándose, como agua a través de una presa, como calor a través de hierro frío, como una voz que ha sido mantenida en silencio demasiado tiempo, finalmente llenando una habitación. No lloró, se rió. Parada en la tierra fuera de su cabaña con su mano en su vientre y el agarre de Caleb Boone en su brazo y el pagaré pagado de su padre contra su corazón. Eleanor Whitfield se rió hasta que le dolieron a las costillas, y los coyotes respondieron desde las colinas del oeste. Caleb la miraba con esos ojos grises de agua de arroyo, y por primera vez desde que lo conocía, su cara era suave, no protegida, no cuidadosa, suave como un hombre viendo algo que había dejado de creer que existía. Cabalgaste 60 millas, dijo ella, todavía recuperando el aliento. Lo hice, en 2 días. No iba a lograrlo en 3. Podrías haber muerto en ese camino. Bandidos, serpientes. Ese caballo podría haber perdido una herradura, podría haber pasado. No pasó. Ella lo miró. Él la miró. El cielo detrás de él se estaba oscureciendo, estrellas perforando el azul como clavos a través de hojalata, y su mano todavía estaba en su brazo, cálida y áspera y absolutamente quieta. Caleb Boone, dijo ella. Sí. Cuando esto termine, tú y yo vamos a tener una conversación sobre por qué haces cosas como esta. La espero con ansias. Ella levantó el papel. Mañana por la mañana voy a entrar en esa iglesia y voy a mostrarle esto a cada persona en ese pueblo. Sé que lo harás. ¿Vienes conmigo? Él no respondió con palabras. Simplemente se quedó allí a su lado, de la manera en que había estado parado desde el día en que la cortó, y eso fue suficiente. Ella entró en esa iglesia como una mujer entrando en su propia herrería. Columna recta, hombros hacia atrás, fuego detrás de sus ojos. Domingo por la mañana. Los bancos estaban llenos. Cada alma en Dry Creek que podía sentarse derecha y fingir ser justa estaba empacada dentro de esa capilla. Y todos se giraron cuando la puerta se abrió y Eleanor Whitfield entró con Caleb Boone un paso detrás de ella. Llevaba su vestido de trabajo, el único limpio que le quedaba. Le apretaba sobre el vientre. 5 meses, casi 6 ahora, y no trató de ocultarlo. No envolvió un chal alrededor de su cintura, no encorvó los hombros ni bajó los ojos. Se paró en esa puerta y dejó que cada uno de ellos viera exactamente lo que era. Una mujer embarazada, soltera, intacta, y sosteniendo un pedazo de papel que estaba a punto de cambiar todo. El reverendo Hale estaba a mitad de una frase cuando ella entró. Algo sobre el salario del pecado. Su voz se cortó como si alguien le hubiera agarrado la garganta. Buenos días, reverendo, dijo Eleanor. Espero que no le importe. Tengo algo que compartir con su congregación. Esta es una casa de adoración. Usted no tiene derecho a... Tengo todo el derecho. Nací en este pueblo, fui bautizada en esta iglesia. Mi padre construyó las bisagras de esa puerta junto a la que estaba parado. Diría que me he ganado 5 minutos. Hale miró a Caleb. Caleb le devolvió la mirada. No se movió. No necesitaba hacerlo. Eleanor caminó por el pasillo central. Podía sentir sus ojos. Margaret Pitt en la segunda fila, cara como un puño cerrado. Clara Briggs junto a Tom, sus manos retorciéndose en su regazo. Dale Crenshaw en la parte de atrás, ya medio levantado como si estuviera listo para atraparla si caía. Jed Parker cerca de la ventana, incapaz de mirarla directamente. Y Aldis Pitt sentado junto a su madre, usando el mismo traje limpio que había usado cuando le dijo que no tenía opción. Eleanor se detuvo al frente de la iglesia. Se giró para enfrentarlos a todos. Hace 3 semanas, dijo, fui atada al poste fuera de este edificio
y azotada 5 veces. La mayoría de ustedes miró. Algunos de ustedes miraron hacia otro lado. Ninguno de ustedes lo detuvo. Nadie se movió. Hace 2 días, 4 hombres vinieron a mi herrería con queroseno. Iban a quemarla. Quemar el negocio que mi padre pasó 20 años construyendo, porque un predicador les dijo que mi existencia era una afrenta a Dios. Ella levantó el papel. Ayer, Aldis Puig vino a mi cabaña y me dijo que tenía que casarme con él o perder todo. Dijo que su madre tenía el pagaré de mi herrería. Dijo que si me negaba, ella lo reclamaría y me dejaría sin nada. La barbilla de Margaret Puig se levantó. Sus ojos eran duros y brillantes y absolutamente seguros de sí mismos. Él mintió, dijo Eleanor. Desdobló el papel. Lo sostuvo en alto para que la luz de la ventana captara el sello del condado. Mi padre pagó el pagaré de esa herrería 18 meses antes de morir. Pagado en su totalidad. Sellado y registrado en la sede del condado. Margaret Puig no tiene ningún reclamo sobre mi propiedad. Nunca lo tuvo. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que Eleanor había escuchado jamás. La cara de Margaret no se desmoronó. Se congeló como un estanque en el primer instante del invierno. La superficie poniéndose dura y quieta mientras todo debajo se agitaba. Aldis miró a su madre. Su boca se abrió. Ella sintió una sombría satisfacción al verlo darse cuenta de que el arma que su madre le había entregado estaba vacía. Eso es una mentira, dijo Margaret. Su voz estaba tensa, controlada, pero Eleanor podía escuchar las grietas en ella. Ese documento es falsificado. Está sellado por el secretario del condado y archivado en los registros territoriales. Es bienvenida a cabalgar 30 millas y verificarlo usted misma, señora Puig. Incluso le prestaré un caballo. Un murmullo recorrió los bancos. No fuerte, solo un sonido. El sonido de la gente recalculando, ajustando, dándose cuenta de que a la historia que les habían contado le faltaban piezas importantes. Tom Briggs se puso de pie. Me gustaría ver ese documento, Eleanor. Ella se lo entregó. Él lo leyó. Se lo pasó a Dale. Dale lo leyó, sintió y lo pasó a la fila detrás de él. El papel se movió a través de esa iglesia como una cosa viva, de mano en mano, de banco en banco. Y con cada persona que lo leía, el aire en la habitación cambiaba. Esto no cambia lo que ella hizo, dijo Hale desde el púlpito. Su voz había encontrado su equilibrio de nuevo. No fuerte, pero lo suficientemente estable. Ella todavía lleva un hijo fuera del matrimonio. Ella todavía desafía el orden moral de ella lleva al hijo de mi hijo. Cada cabeza en la iglesia se giró. Fue Margaret Puig quien habló, no voluntariamente. Las palabras parecían haber sido arrancadas de ella por la fuerza de 50 personas mirando un sello del condado que probaba que ella había mentido. Su cara estaba gris. Sus manos agarraban el banco frente a ella como una mujer aferrándose a un acantilado. Ella lleva al hijo de mi hijo, repitió Margaret, más bajo ahora. Y mi hijo está sentado justo aquí. Aldis se puso blanco. Madre. Cállate, Aldis. La iglesia estaba tan quieta que Eleanor podía escuchar su propio pulso en sus oídos. Margaret se puso de pie. Estaba temblando. No por debilidad, sino por el esfuerzo de mantenerse unida mientras la estructura que había construido alrededor de la reputación de su familia colapsaba en tiempo real. Lo sabía, dijo Margaret. Sabía que Aldis la estaba visitando. Sabía lo que estaban haciendo. Me dije a mí misma que pasaría. Los hombres jóvenes son tontos. Pero cuando ella comenzó a notarse, se detuvo. Tragó saliva. Miró a Eleanor con ojos que contenían algo que Eleanor no había esperado. Vergüenza. No la vergüenza actuada de la confesión pública. Vergüenza real. Del tipo que vive en tu estómago y te come desde adentro. Le dije a Aldis que se fuera del pueblo, dijo Margaret. Le dije que yo lo manejaría. Fui al reverendo Hale y le dije que Eleanor necesitaba ser corregida. Sugerí el post. Tom Briggs dijo, Dios santo, pensé que si era castigada públicamente, se iría. Pensé que huiría. Llevaría la vergüenza a otro lugar donde no pudiera tocarnos. La voz de Margaret se quebró. No esperaba que se quedara. Eleanor se paró en el frente de esa iglesia
y vio a la mujer más poderosa de Dry Creek desmoronarse. Esperó satisfacción, esperó triunfo, esperó la vindicación que se había ganado a través de semanas de sangrar y martillar y negarse a arrodillarse. No llegó. Lo que llegó en su lugar fue lástima, y la odiaba, porque la lástima no era lo que Margaret Hewitt merecía, pero era lo que Eleanor sentía. Una lástima profunda y agotadora por una mujer que había pasado toda su vida construyendo muros y estaba viendo cómo caían y no tenía idea de quién era sin ellos. No quiero tu confesión, Margaret, dijo Eleanor. No quiero tu disculpa. No quiero a tu hijo. Aldie se estremeció. Quiero que me dejen en paz. Quiero trabajar mi herrería. Quiero criar a mi hijo. Y quiero que cada persona en esta habitación entienda que lo que se me hizo no fue justicia, y no fue la voluntad de Dios, y no fue corrección, fue crueldad, simple y llanamente. Y comenzó porque una mujer era demasiado orgullosa para admitir que su hijo era humano. Eleanor miró a Hale, y un predicador estaba demasiado hambriento de poder para cuestionar de dónde venían sus órdenes. La cara de Hale era de piedra, pero la piedra se estaba agrietando. Ella podía verlo en la forma en que sus manos temblaban sobre la Biblia, en la forma en que sus ojos se movían de Margaret a la congregación y de vuelta, calculando, buscando terreno que no se estuviera desmoronando bajo sus pies. Usted usó a Dios como un látigo, le dijo Eleanor. Envolvió su crueldad en las Escrituras y la llamó rectitud. Y estas personas los siguieron porque tenían miedo. Y la gente asustada hace cosas terribles cuando alguien les dice que es santo. Se volvió hacia la congregación. No les estoy pidiendo que lo sientan. Sentirlo no arregla las cicatrices en mi espalda. Les estoy pidiendo que sean honestos con ustedes mismos sobre lo que vieron y lo que hicieron y lo que permitieron. Dobló el papel. Lo puso en su bolsillo. Mi herrería está abierta. Mi puerta está abierta. Si necesitan trabajo de hierro, saben dónde encontrarme. Si no, eso es asunto suyo. Pero he terminado de esconderme. He terminado de estar callada. Y he terminado de fingir que la opinión de este pueblo sobre mí importa más que mi opinión de mí misma. Caminó de regreso por el pasillo. Caleb se puso a su lado. Llegaron a la puerta y Eleanor la empujó para abrirla. Y la luz del sol de julio golpeó su cara como una bendición que no requería un predicador para entregarla. Detrás de ella, escuchó comenzar el murmullo, elevándose, extendiéndose. El sonido de un pueblo comenzando una conversación que debería haber tenido hace mucho tiempo. No miró atrás. Estaban a mitad de camino a la herrería cuando Caleb habló. Eso fue algo, dijo. Era necesario. No dije que no lo fuera. Dije que fue algo. Ella lo miró. Él estaba mirando al frente, pero había una soltura en sus hombros que ella no había visto antes, como si un peso se hubiera movido. No dijiste una palabra ahí dentro, dijo ella. No necesité hacerlo. Tú dijiste todo. Casi pierdo el valor cuando Margaret se puso de pie. No, no lo hiciste. ¿Cómo lo sabrías? Porque estaba mirando tus manos. No temblaron ni una vez. Ella miró sus manos, callosas, con cicatrices, manos fuertes que habían sostenido un martillo y sostenido una escopeta y sostenido un bebé que aún no había nacido y nunca una vez soltaron nada que importara. Caleb, sí, quiero saber algo y quiero una respuesta real, no uno de tus especiales de 3 palabras. Él casi sonrió. Ella vio la esquina de su boca levantarse y luego disciplinarse de nuevo hacia abajo. Tu madre Ruth. Cuando el pueblo se volvió contra ella, ¿alguna vez pensó en irse? Él estuvo callado durante mucho tiempo. Caminaron. El camino de tierra se extendía por delante. El calor brillaba sobre él. Y ella esperó porque estaba aprendiendo que los silencios de Caleb no eran vacío. Eran habitaciones en las que entraba antes de hablar. Y cuanto más tiempo se quedaba adentro, más significaban las palabras cuando finalmente salían. Ella pensaba en ello todos los días, dijo él. Me dijo una vez. Yo tenía tal vez 10 años. Dijo, Caleb, hay 2 tipos de irse. Uno es con tus pies y uno es con tu espíritu. No puedo evitar que mis pies quieran irse,
pero maldita sea si dejo que mi espíritu salga de aquí. Eleanor sintió esas palabras asentarse en ella como hierro en un molde, calientes y pesadas, y permanentes. Suena como si fuera extraordinaria. Solo era terca, igual que tú. Esa es la cosa más linda que me has dicho. No te acostumbres. Llegaron a la herrería. Eleanor abrió las puertas. Los carbones de ayer todavía estaban calientes. Podía sentir el calor saliendo de ellos, acumulado pero vivo, esperando ser agitado de nuevo en llama. Encendió el fuego. Entonces escuchó pasos. Se giró. Tom Briggs estaba caminando por la calle hacia la herrería. Detrás de él estaba Dale. Detrás de Dale estaba Coulter. Detrás de Coulter estaba el ranchero Dawes. Y detrás de Dawes venían dos mujeres que Eleanor no reconoció de inmediato. Y luego lo hizo. Hazel Fenwick. Y detrás de Hazel, caminando como una mujer cruzando un campo de batalla, Clara Briggs, la esposa de Tom, Clara, quien había estado junto a Margaret fuera de la herrería hace una semana. Clara, quien había mirado al suelo mientras Margaret entregaba sus amenazas. Clara, quien no había dicho una palabra. Clara caminó hasta la puerta de la herrería y se detuvo. Su cara estaba sonrojada, sus ojos estaban rojos, sus manos estaban hechas puños a sus costados. Y parecía una mujer que había pasado la caminata desde la iglesia hasta aquí, discutiendo con cada versión de sí misma que alguna vez se había quedado callada. Debí haberlo detenido, dijo Clara. El día que te ataron. Yo estaba allí, miré y no dije una sola cosa. Eleanor la miró. No, no lo hiciste. Tenía miedo. Margaret. Ella tiene una manera de hacerte sentir que si la cruzas, perderás todo. Tu posición, tus amigos, el negocio de tu esposo. Sé lo que Margaret tiene una manera de hacer. Clara. No te estoy pidiendo que me perdones. Sé que no merezco eso. No todavía. Tal vez nunca. La voz de Clara se quebró. Ella la estabilizó. Pero estoy preguntando si necesitas ayuda. Ayuda en la herrería. No sé de herrería. Pero puedo bombear fuelles. Puedo barrer. Puedo llevar libros. Puedo hacer algo. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Necesito hacer algo, Eleanor. No puedo simplemente ir a casa y cocinar la cena y fingir que esto no pasó. Eleanor miró más allá de Clara a los otros. Tom con el sombrero en las manos. Dale asintiendo lentamente. Coulter y Dawes parados como hombres que habían elegido un lado y tenían la intención de quedarse en él. No tengo dinero para pagarle a nadie, dijo Eleanor. No pedí dinero, y no soy fácil para trabajar. Mi padre solía decir que tenía el temperamento de un fuego de fragua. Útil cuando se dirige, peligroso cuando se ignora. Clara casi se rió. Salió acuoso y roto y completamente real. Puedo manejar fuegos de fragua, dijo Clara. Eleanor miró a Caleb. Él estaba apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. Y algo en su cara, algo que ella no podía nombrar del todo, pero recordaría por el resto de su vida. Le dijo que este era el momento, no el discurso en la iglesia, no el papel, no el enfrentamiento con queroseno. Esto, una mujer que había tenido demasiado miedo para hablar ahora parada en su puerta pidiendo trabajar. Entra, dijo Eleanor. Te mostraré los fuelles. Clara entró. Y la herrería que Henry Whitfield construyó para sí mismo se convirtió en algo que nunca imaginó. El comienzo de algo más grande que el trabajo de un hombre. Más grande que la rebeldía de una mujer. Más grande que el pueblo que trató de aplastarlos a ambos. 3 días después, Hazel Fenwick trajo a su hermana. Su hermana trajo a una amiga. La amiga trajo a una viuda de una granja a 8 millas al este que había estado reparando sus propias herramientas desde que murió su esposo y haciéndolo mal. Eleanor les enseñó a todas, no gentilmente, no con paciencia que no poseía. Les enseñó de la manera en que su padre le había enseñado a ella, poniendo un martillo en sus manos y diciendo «golpea», y no diciéndoles que lo estaban haciendo mal hasta que lo hubieran descubierto por sí mismas. La herrería se volvió más ruidosa. El trabajo se hizo. El pueblo se acostumbró. ¿O no? Pero la opinión del pueblo había dejado de ser relevante en algún momento
alrededor del momento en que Eleanor Whitfield entró en una iglesia y se lo dijo. El miércoles por la noche, una semana después de la iglesia, Eleanor estaba cerrando cuando un golpe llegó a la puerta de la cabaña. Abrió, esperando a Caleb, quien había ido a devolver el arnés reparado de Dawes. No era Caleb, era Aldis Puit. Parecía algo que había sido lavado y escurrido demasiadas veces. Su traje estaba arrugado, sus ojos tenían círculos oscuros, sostenía su sombrero en sus manos, girándolo una y otra vez por el borde. Antes de que cierres la puerta, dijo rápidamente, «Por favor, 2 minutos, tienes uno». Le dije a mi madre que no voy a volver a San Luis. Eleanor esperó. Le dije que me quedo en Dry Creek y le dije que no voy a fingir más. Tragó saliva. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Entiendo. Te escuché en la iglesia. Cada palabra. Entiendo que no me quieres. Y yo me gané eso. Sí, lo hiciste. Pero el niño, Eleanor. El niño es mío también. Y no estoy... Sé que huí. Sé que soy un cobarde. Sé que cada cosa terrible que piensas de mí es verdad. Pero quiero hacer algo. No por ti. Por el bebé. Eleanor se apoyó contra el marco de la puerta. Lo estudió. Este hombre que había amado una vez. O pensó que lo había hecho. Este niño realmente en el cuerpo de un hombre, que la había sostenido en una herrería oscura y susurrado promesas y luego desaparecido a la primera señal de consecuencia. Estaba temblando, no actuando, realmente temblando. ¿Qué quieres hacer, Aldis? Quiero proveer. Abriré una cuenta en el banco a nombre del niño. No el banco de mi madre, el banco territorial en Abilene. Mi dinero, no el de ella, suficiente para asegurar que al niño nunca le falte nada. No quiero el dinero de tu familia. No es el dinero de mi familia, es mío. He estado trabajando en San Luis, de empleado en una empresa de envíos. No es mucho, pero es honesto y es mío. Ella lo miró, realmente miró. Y debajo de la debilidad y el miedo y las botas pulidas, vio algo que no había esperado. Un hombre intentando torpemente y demasiado tarde ser algo más que lo que su madre había hecho de él. No llegas a ser el padre de este niño, dijo ella. Perdiste eso la mañana que tomaste el carruaje. Él se estremeció. Sus ojos se humedecieron. Pero, dijo ella, y la palabra colgó en el aire como un aliento contenido. Si quieres contribuir al bienestar del niño, no te detendré. Pon el dinero en una cuenta. No le pongas condiciones. No lo uses como palanca. Y no vengas a mi puerta de nuevo esperando gratitud. No lo haré. Y Aldis, sí. Dile a tu madre que se mantenga alejada de mí. Si se acerca a mi herrería, a mi cabaña o a mi hijo, le mostraré ese documento del condado a cada periódico entre aquí y Topeka. La historia de cómo la respetable Margaret Puit falsificó un pagaré bancario para chantajear a una mujer embarazada es una lectura muy interesante. Aldis asintió. Parecía un hombre que había estado cargando algo pesado y acababan de permitirle dejarlo. No todo, pero lo suficiente para enderezarse. Lo siento, Eleanor, dijo él. Sé que eso no es suficiente. No lo es, pero es un comienzo. Se puso el sombrero, se giró para irse, se detuvo. El vaquero dijo sin darse la vuelta. Boone, es bueno contigo, es bueno cerca de mí, eso es todo lo que necesito. Aldis asintió una vez más y se alejó en la oscuridad. Eleanor cerró la puerta, presionó su frente contra la madera y respiró adentro y afuera. Adentro y afuera. El bebé se movió, un giro lento como un barco girando en agua tranquila, y ella puso su mano en su vientre y la mantuvo allí. Tu padre es un tonto, susurró, pero lo está intentando, y supongo que eso es más de lo que la mayoría de los tontos logran. Escuchó el caballo de Caleb subiendo por el camino. Lo escuchó desmontar, escuchó sus botas cruzar el patio y detenerse en la puerta. Esta vez llamó. Ella abrió. Él miró su cara y leyó algo allí. Siempre podía, incluso en la oscuridad, incluso cuando ella pensaba que lo estaba ocultando. Puit estuvo aquí, dijo él. No era una pregunta, lo estuvo. ¿Estás bien? Ella extendió la mano y tomó la suya. Simplemente la tomó.
Envolvió sus dedos alrededor de sus nudillos con cicatrices y se aferró. El aliento de él se detuvo. Ella lo sintió. Ese pequeño enganche. Ese momento de sorpresa de un hombre que había pasado años sin ser tocado. Estoy bien, dijo ella. Los dedos de él se cerraron alrededor de los de ella. Ásperos, cálidos, cuidadosos de la manera en que hacía todo. Como si supiera exactamente cuánta fuerza tenía. Y siempre estuviera eligiendo usar menos de ella. Se quedaron en la puerta con las manos entrelazadas. Y la oscuridad de Kansas a su alrededor. Y la herrería calle abajo todavía haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Y ninguno de los dos dijo una palabra. No necesitaban hacerlo. Algunas cosas no necesitan lenguaje. Algunas cosas solo necesitan dos personas paradas en el mismo lugar al mismo tiempo, eligiendo quedarse. Eleanor apretó su mano. Caleb apretó de vuelta. Y en algún lugar en la oscuridad un coyote cantó. Largo, fino, salvaje. Y por primera vez desde los latigazos. No sonó solitario. Sonó libre. El bebé llegó 3 semanas antes. Eleanor estaba en el yunque cuando el primer dolor golpeó. Un rayo blanco y caliente que comenzó en su espalda baja y se envolvió alrededor de su vientre como una banda de hierro calentado. Dejó caer el martillo. Resonó contra el suelo de piedra y el sonido trajo a Clara corriendo desde la habitación trasera. «Eleanor, estoy bien, solo...» El segundo dolor la cortó, más profundo, más fuerte. Agarró el borde del yunque y se dobló en dos. Y el sonido que salió de ella no fue un grito, sino algo más viejo. Un sonido que pertenecía a cada mujer que alguna vez había traído vida al mundo a través de pura fuerza de voluntad. «No estás bien», dijo Clara. «¿Qué tan separados?» «No, no lo sé. Un minuto. Tal vez menos. Un minuto». La cara de Clara se puso pálida. «Eleanor, eso es demasiado rápido. Eso es demasiado rápido. Sé lo que es». «Clara, necesitamos llevarte a la cabaña». «¿Dónde está Caleb?» «En el rancho de Dawes, arreglando la cerca del corral». «Esos son 3 horas ida y vuelta. Entonces supongo que se va a perder esto». Otra contracción. Las rodillas de Eleanor flaquearon. Clara la atrapó apenas tambaleándose bajo el peso. Y luego Hazel estaba allí, y la hermana de Hazel, Mary. Y entre las tres, sacaron a Eleanor de la herrería y cruzaron el patio hasta la cabaña. Clara envió al hijo de Mary corriendo a buscar a Caleb. Envió a Hazel a la tienda general por tela limpia y agua caliente. Envió aviso a cualquiera en el pueblo que tuviera una pizca de sentido común y voluntad de ayudar. Eleanor yacía en la cama estrecha de la cabaña, la misma cama en la que Caleb la había acostado la noche que la liberó, y agarró el riel de hierro de la cabecera y respiró. «No estoy lista», dijo entre dientes. «Es demasiado pronto. El bebé es demasiado prematuro». «Los bebés no piden permiso», dijo Clara. Se estaba arremangando las mangas y sus manos temblaban, pero su voz era firme. La esposa de Tom Briggs, la mujer que había permanecido en silencio en el poste y había estado compensándolo cada día desde entonces. «He tenido 4 hijos, Eleanor. Sé lo que estoy haciendo. Necesitas confiar en mí. Confío en ti. Bien. Ahora deja de hablar y empuja cuando te diga que empujes». El parto fue duro. Más duro que cualquier cosa que Eleanor hubiera hecho jamás. Y había pasado su vida doblando hierro. Las contracciones venían en olas, implacables, despiadadas, cada una más fuerte que la última. Y entre ellas yacía jadeando y empapada de sudor y agarrando la cabecera hasta que sus nudillos crujían. Clara trabajó. Hazel trajo agua. Mary estaba junto a la puerta, retorciéndose las manos. Pasó 1 hora. 2. «Algo anda mal», susurró Eleanor. Podía sentirlo. El bebé no se movía bien. No giraba. Estaba atascado en algún lugar entre su cuerpo y el mundo. «Clara, algo anda mal». La cara de Clara estaba tranquila. Demasiado tranquila. El tipo de calma que significaba que estaba conteniendo algo terrible. «El bebé viene mal», dijo Clara en voz baja. «De nalgas. Pies primero. ¿Qué significa eso? Significa que esto va a ser más difícil de lo que debería ser, y significa que necesito que hagas exactamente lo que digo». «Clara, Leonor,
Mírame. Las manos de Clara estaban en sus hombros. Sus ojos eran feroces y brillantes y absolutamente presentes. Sobreviviste a una paliza. Enfrentaste a una turba con queroseno. Te paraste frente a esa iglesia y le dijiste a cada alma en este pueblo quién eras. Este bebé no te va a vencer. ¿Me oyes? Este bebé no te va a vencer. Los ojos de Eleanor ardían. Ella asintió. Empuja. Ella empujó. El dolor estaba más allá de cualquier cosa para la que tuviera lenguaje. Era el poste y el fuego de la fragua, y cada golpe que había recibido enrollado en un momento interminable. Ella gritó. Finalmente, después de semanas de negarse, después de los latigazos y las amenazas y el queroseno y el farol, Eleanor Whitfield gritó, y no se detuvo. Empujó y gritó y empujó y su cuerpo se abrió, y pensó en su padre en el yunque, su corazón deteniéndose a mitad del golpe, y pensó, si así es como termina, si muero en esta cama de la manera en que él murió en ese yunque, con el trabajo todavía en mis manos, entonces al menos muero haciendo algo que importa. Veo pies, dijo Clara. Sigue, no te detengas. Ella no se detuvo. Un empujón más. El mundo se puso blanco. Su voz se apagó. Sus manos resbalaron en el riel de la cabecera. Y luego sonido. Un llanto fino y furioso y perfecto, partiendo el aire de esa pequeña cabaña como el primer golpe de un martillo sobre hierro frío. Un niño, dijo Clara. Su voz temblaba ahora. Toda la calma se había ido, reemplazada por algo crudo y maravillado. Eleanor, es un niño. Clara puso al niño sobre el pecho de Eleanor. Era pequeño, demasiado pequeño, nacido antes de tiempo, resbaladizo y rojo y llorando, pero sus puños estaban cerrados y sus pulmones eran fuertes. Y cuando Eleanor puso su mano en su espalda, sintió su latido contra su palma, constante y rápido e increíblemente real. Hola, susurró ella. Hola tú. El bebé dejó de llorar así, como si la voz de ella fuera el único sonido en el mundo que había estado esperando escuchar. Necesita un nombre, dijo Clara, limpiándose los ojos. Eleanor miró a su hijo. Sus ojos estaban cerrados. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de su vestido. Diminuto. Perfecto, ya aferrándose. Silas, dijo ella. Su nombre es Silas. ¿Qué significa? Del bosque. Intacto. Clara sonrió. Hazel lloró. Mary se persignó y susurró una oración. Y Eleanor sostuvo a su hijo contra su corazón y sintió el último muro dentro de ella, el que había construido para sobrevivir a los latigazos y el boicot y las amenazas y la soledad. Caer, no desmoronándose, no rompiéndose, simplemente abriéndose, como una puerta que había estado manteniendo cerrada durante meses, finalmente abriéndose de par en par para dejar entrar todo lo que había tenido demasiado miedo de sentir. Amor. Eso era lo que era. No el amor que pensó que sentía por Aldis, que era necesidad disfrazada con un vestido prestado. No el afecto cuidadoso y medido que estaba construyendo con Caleb, que era algo más fuerte y más lento y todavía tomando forma. Esto era algo completamente diferente, inmediato, total, feroz. El tipo de amor que reescribe cada ecuación que has resuelto y hace que la respuesta sea siempre la misma. Él, este niño gritando, respirando, imposible. Todo había sido por él. Caleb llegó al atardecer. Entró por la puerta ya sabiendo. El hijo de Mary lo había encontrado en el camino de regreso, gritando la noticia antes de que su caballo se hubiera detenido por completo. Y entró callado, con el sombrero en las manos, y se paró en la puerta y miró a Eleanor sosteniendo al bebé. Y su cara hizo algo que ella nunca la había visto hacer. Se rompió, no llorando. Caleb Boone no era un hombre que llorara, no exteriormente, no donde alguien pudiera ver. Pero algo detrás de sus ojos se hizo añicos, y por un segundo sin guardia, ella vio todo lo que él había perdido. Su madre, su hogar, su voz, su confianza en el mundo, y todo lo que había encontrado de nuevo en esta habitación.
Ven aquí, dijo Eleanor. Él cruzó la habitación en 3 pasos. Se sentó en el borde de la cama. Miró al bebé, a Silas, durmiendo ahora. Un puño diminuto presionado contra la clavícula de Eleanor. Es pequeño, dijo Caleb. Su voz dañada era áspera. Es prematuro. Es perfecto. Parece un problema. Caleb casi se rió. Ella lo escuchó engancharse en su garganta a mitad de camino entre el sonido y el silencio. ¿Puedo? Se detuvo. Empezó de nuevo. ¿Puedo sostenerlo? Puedes sostenerlo. Ella puso a Silas en los brazos de Caleb. Observó a este hombre callado, con cicatrices, que apenas hablaba, que había cabalgado 60 millas por un pedazo de papel y dormido en porches, y recibido puñetazos y nunca una vez pidió nada. Observó cómo acunaba a su hijo como algo que le habían dado que no merecía, y estaba aterrorizado de dejar caer. Silas abrió los ojos, grises, claros, grises como agua de arroyo, como los de Caleb. Eso no era posible, por supuesto. El bebé tenía la sangre de Aldis, no la de Caleb. Pero en ese momento, mirando a este hombre sosteniendo a este niño, Eleanor pensó, la sangre no es lo que hace a un padre. La presencia sí, la elección sí, aparecer sí. Caleb, sí, no es tuyo, lo sé, pero lo sostienes como si lo fuera. Caleb la miró. Esos ojos grises, constantes y profundos y absolutamente honestos. Si me dejas, dijo él, me gustaría ser el hombre que le enseñe cómo ser bueno. No su padre. Sé que no soy eso. Pero el hombre que está ahí, el que aparece. La garganta de Eleanor se cerró. Apretó los labios con fuerza porque si hablaba lloraría, y si lloraba tal vez no pararía. Mi madre no tuvo eso, dijo Caleb en voz baja. Yo no tuve eso. Tu padre me dio un pedazo de eso. Una noche en una inundación. Un acto de bondad. Y fue suficiente para convertirme en alguien que podía ponerse de pie cuando importaba. Hizo una pausa. Quiero darle a este niño más que una noche. Si me dejas. Sí, susurró Eleanor. Sí, te dejaré. Él sostuvo al bebé hasta que Silas se durmió. Luego lo puso de nuevo en los brazos de Eleanor, con la misma precisión cuidadosa. Hacía todo medido, intencional, como si cada movimiento fuera una promesa. Se sentó en el suelo junto a la cama con la espalda contra la pared. No se fue. Ella no le pidió que lo hiciera. Las semanas que siguieron cambiaron a Dry Creek de la manera en que el agua cambia la piedra, lentamente, invisiblemente y permanentemente. Eleanor estaba de vuelta en la herrería en 10 días. Clara cuidaba a Silas mientras ella trabajaba. Hazel manejaba los fuelles. Mary llevaba los libros, tales como eran, en un libro de contabilidad que había comprado con su propio dinero de los huevos. 4 mujeres en una herrería. Dry Creek nunca había visto nada igual. Los hombres no sabían qué pensar al principio. Algunos lo resentían, algunos se reían, pero el trabajo era bueno, mejor que bueno, porque Eleanor dirigía a su equipo de la misma manera que se dirigía a sí misma, con un perfeccionismo que bordeaba la tiranía y un estándar que no se doblaba por nadie. Se corrió la voz. Rancheros de 20 millas a la redonda comenzaron a traer trabajo. Un oficial de caballería de paso ordenó 40 herraduras y se lo contó a su regimiento. Un tren de carretas que se dirigía al oeste se detuvo para reparaciones. Y el jefe del camino dijo que era el mejor trabajo de herrería que había visto entre San Luis y Denver. El dinero entró, no mucho al principio, luego más. Eleanor le pagó a Clara primero, luego a Hazel, luego a Mary, les pagó de las ganancias de la herrería, igual que le pagaría a cualquier trabajador. Y cuando Tom Briggs levantó una ceja sobre su esposa, ganando su propio salario, Clara le dijo que podía levantar ambas cejas por lo que a ella le importaba. Ella se quedaba con el dinero. Tom no discutió. Había aprendido algo sobre discutir con mujeres que habían encontrado sus voces. Específicamente, aprendió a no hacerlo. El reverendo Hale predicó su último sermón un martes. Nadie lo esperaba. Los martes no eran días de sermón, pero tocó la campana y la gente vino. Menos que antes y más lento. Pero vinieron. Eleanor no fue.
Se enteró por Dale, quien se lo contó a la mañana siguiente con el detalle cuidadoso de un hombre que entendía que estaba entregando historia. Hale se paró en su púlpito. Parecía más viejo, dijo Dale, más delgado, como si algo se hubiera estado alimentando de él desde adentro. Vine a este pueblo hace 12 años. Les dijo Hale, vine a salvar almas. Creí que eso era lo que estaba haciendo. Lo creí cuando prediqué contra Ruth Boone. Lo creí cuando aconsejé a Margaret Pitt. Lo creí cuando... Se detuvo. La congregación esperó. Cuando tomé un látigo contra Eleanor Whitfield, dijo él, creí que estaba sirviendo a Dios. Silencio. Me estaba sirviendo a mí mismo. Dale dijo que el silencio después de eso fue del tipo en el que podrías ahogarte. Largo y profundo y lleno de cosas que la gente había estado pensando durante meses, pero no había tenido las palabras o el coraje para decir. Me voy de Dry Creek, dijo Hale, no porque me estén echando, sino porque he hecho daño aquí que no puedo deshacer quedándome. Un hombre mejor podría quedarse e intentarlo. Yo no soy ese hombre. Sé lo que soy ahora. Y lo que soy no pertenece a un púlpito. Cerró su Biblia. Salió de la iglesia. Estaba en el carruaje de la mañana al amanecer. Nadie lo despidió. Nadie intentó detenerlo. Y la capilla permaneció vacía después de eso. Porque Dry Creek no envió por otro predicador. No porque hubieran perdido su fe, sino porque habían aprendido de la manera difícil. La única manera. Que la fe sin decencia es solo poder usando un collar. Cuando Eleanor escuchó la historia, dejó su martillo y se quedó muy quieta durante mucho tiempo. Bien, dijo finalmente, y volvió al trabajo. El verano ardió hasta el otoño. El calor aflojó su agarre. Los álamos se volvieron dorados a lo largo del arroyo. Silas creció de la manera en que crecen los bebés, imposiblemente rápido, llenándose, encontrando su voz, agarrando todo a su alcance. Caleb construyó una cuna. No le dijo a Eleanor que la estaba construyendo. Ella llegó a casa una tarde y la encontró en la cabaña, hecha a mano, lijada suave, con rieles tallados de álamo y uniones ajustadas tan apretadas que no podías deslizar un cabello entre ellas. ¿Cuándo aprendiste a construir muebles?, preguntó ella. No lo hice. Aprendí a no renunciar hasta que se viera bien. ¿Cuántos intentos? No quieres saber. Ella pasó su mano por el riel, suave como piedra de río. Es hermosa, Caleb. Es una caja con rieles. Es hermosa. Él miró hacia otro lado, pero ella vio el rubor en la parte posterior de su cuello sobre su cuello, y supo que este hombre que apenas hablaba acababa de decir más con un pedazo de madera tallada que la mayoría de los hombres decían en una vida de hablar. Puso a Silas en la cuna esa noche. Durmió sin despertar. Primera vez desde que nació. Eleanor yacía en la cama y escuchaba a su hijo respirar y sentía algo que no había sentido desde antes de que muriera su padre. Segura. No segura porque un hombre la estuviera protegiendo. Segura porque lo había construido ella misma. La herrería, el trabajo, las mujeres, la vida, y nadie podía quitárselo. Caleb estaba en el porche. Podía escucharlo allá afuera, el crujido del banco, el sonido suave de su navaja tallando. Siempre ahí, nunca presionando, nunca pidiendo más de lo que ella estaba lista para dar. Se levantó, se envolvió una manta alrededor de los hombros, abrió la puerta. Él miró hacia arriba. ¿No puedes dormir?, preguntó. Puedo dormir bien. Elegí no hacerlo. Se sentó a su lado, más cerca de lo que solía hacerlo, lo suficientemente cerca para que sus hombros se tocaran. Él se quedó quieto, esa quietud particular de Caleb. No congelado, no tenso, solo esperando, dándole espacio para decidir. Te amo, dijo ella. La navaja se detuvo. Sé que no esperas que lo diga. Sé que no lo has pedido. Sé que probablemente te sentarías en este porche otros 10 años sin pedirlo. Pero lo digo porque es verdad. Y porque estoy cansada de que las cosas sean verdad y nadie las diga en voz alta. Caleb dejó la navaja, dejó la madera. Se giró para mirarla. Su cara a la luz de la luna era todo ángulos y sombras. La cicatriz a través de su garganta, donde había estado la cuerda. Ella podía verla. Una línea blanca delgada. Él nunca hablaba de la marca del ahorcamiento que le quitó la voz y casi le quitó la vida. Eleanor, dijo él,
su nombre en su voz dañada, como algo precioso sostenido en manos ásperas. No tienes que decirlo de vuelta. Sé que las palabras te cuestan más de lo que le cuestan a la mayoría de la gente. Lo hacen. Él se estiró y tomó su mano. La sostuvo de la manera en que la había sostenido esa primera noche. Cuidadoso, constante, como si estuviera aprendiendo la forma de algo que quería conservar. Pero algunas cosas valen el costo. Él giró la mano de ella, presionó su pulgar contra su palma, dibujó un círculo allí, lento, deliberado, un anillo intacto. Te amo, dijo él. 3 palabras, cada una sacada de algún lugar profundo, algún lugar dañado, algún lugar que había estado en silencio durante años. Te amé la mañana que te corté. Te amé cuando levantaste ese martillo. Te amé cuando entraste en esa iglesia y les dijiste a todos la verdad. Caleb, te amé antes de saber tu nombre, porque te vi parada en ese poste y no estabas gritando. Y pensé, esa es ella. Esa es la mujer de la que mi madre habría estado orgullosa. Esa es junto a la que se supone que debo estar. Las lágrimas de Eleanor cayeron. No las limpió. Dejó que vinieran. Habían estado esperando lo suficiente. Se inclinó hacia él. Él puso su brazo alrededor de ella gentilmente, evitando las cicatrices en su espalda, que nunca se desvanecerían por completo. Y ella descansó su cabeza contra su hombro y lo respiró. Humo de leña y cuero, y algo debajo que era solo él. Solo Caleb. Este hombre que había cabalgado de la nada y cambiado todo haciendo casi nada excepto aparecer y quedarse. Cásate conmigo, dijo él. Ella levantó la cabeza. ¿Qué? Cásate conmigo. No porque necesites hacerlo. No porque el pueblo lo espere. Porque quiero despertar cada mañana sabiendo que me elegiste. Y quiero que Silas crezca sabiendo cómo se ve cuando 2 personas se eligen a propósito. Me estás proponiendo matrimonio en un porche en la oscuridad. No tengo un anillo. Soy herrera, Caleb. Haré mi propio anillo. ¿Es eso un sí? Ella puso su mano en su cara. Mandíbula áspera, piel cálida, ojos grises mirándola como si ella fuera el mundo entero reducido a un solo punto. Eso es un sí. Él la besó, o ella lo besó a él. No importaba quién lo empezó, lo que importaba era que sucedió, lento y cuidadoso y lleno de todo lo que ambos habían estado cargando. Y cuando terminó, se quedaron cerca, frentes tocándose, respirando el mismo aire. A tu madre le habría caído bien, dijo Eleanor. Mi madre te habría puesto a trabajar. Yo la habría dejado. Dentro de la cabaña, Silas se movió en su cuna e hizo un pequeño sonido. No un llanto, solo un murmullo. El sonido de un bebé soñando. Lo escucharon juntos. 2 años después, la herrería empleaba a 11 mujeres. Viudas, esposas abandonadas, chicas jóvenes sin dónde ir. Venían desde tan lejos como Wichita, siguiendo una historia que viajaba por el territorio como viento a través de la hierba. La historia de una mujer en Dry Creek que había sido azotada en un poste de iglesia y construido un imperio de hierro. Eleanor no lo llamaba un imperio, lo llamaba trabajo, pero el letrero sobre la puerta había cambiado. Ya no decía Herrería Whitfield, decía Whitfield y Boone, porque Caleb se había ganado su nombre junto al de ella de la misma manera que se ganaba todo. Silenciosamente, constantemente, apareciendo cada día y haciendo lo que necesitaba hacerse sin que se lo pidieran. Silas dio sus primeros pasos en la herrería. Caminó desde el yunque hasta el barril de templado sobre piernas que se tambaleaban como un potro nuevo. Y cuando llegó al barril, lo golpeó con ambas manos y se rió. Caleb lo atrapó antes de que cayera. Eleanor miró desde la puerta y pensó en su padre, Henry Whitfield, quien había caminado 4 millas en la nieve por un extraño, quien había muerto en su yunque con un martillo en la mano, quien había pagado un pagaré 18 meses antes porque quería que su hija fuera libre. Gracias, papá, susurró ella. El martillo resonó, el fuego ardió, las mujeres trabajaron. En una mañana de primavera, cuando los álamos estaban floreciendo, Eleanor forjó una pieza final, no una herramienta, no una herradura, no una bisagra,
un círculo, un anillo de hierro, cerrado e intacto, martillado de una sola barra de material sin soldadura ni costura. Lo trabajó durante 2 días. Lo calentó y le dio forma, y lo templó y lo calentó de nuevo hasta que cantó bajo su martillo, hasta que el metal fue perfecto, hasta que el anillo fue redondo y suave y entero. Lo colgó sobre la puerta de la herrería. Caleb la vio hacerlo. Silas en su cadera, el niño agarrando su cuello. ¿Qué significa?, preguntó Caleb. Eleanor dio un paso atrás y lo miró. El anillo, hierro negro contra la madera desgastada, atrapando la luz de la mañana. Significa que el dolor no tiene la última palabra, dijo ella. Significa que puedes quitarle todo a una mujer, su dignidad, su piel, su paz, y ella todavía puede construir algo inquebrantable. Eso es mucho para un anillo. Es mucho para una mujer también. Pero aquí estamos. Él sonrió. Esa rara sonrisa completa de Caleb Boone que ella había visto tal vez una docena de veces en todos los meses que lo conocía. La que comenzaba lenta y se apoderaba de toda su cara y hacía que sus ojos grises fueran cálidos. Aquí estamos, dijo él. Silas alcanzó el anillo. No pudo alcanzarlo. Alcanzó de nuevo. Se rió. Eleanor lo tomó de los brazos de Caleb. Lo sostuvo en alto para que sus pequeños dedos pudieran tocar el hierro. ¿Sientes eso?, dijo ella. Tu abuelo hizo el primer fuego en esta fragua. Tu mamá lo mantuvo ardiendo. Y algún día, si quieres, y solo si quieres, lo llevarás adelante. Silas agarró el anillo con ambas manos. Se aferró fuerte. No lo soltó. Años después, la gente que pasaba por Dry Creek veía ese anillo sobre la puerta de la herrería y preguntaba por él. Las mujeres adentro contaban la historia, cada una un poco diferente, cada una verdadera a su manera. Sobre una mujer que fue azotada en un poste de iglesia y no gritó. Sobre un vaquero que desató la cuerda sin una palabra. Sobre una herrería que casi se quemó y un pueblo que casi se rompió. Y una familia que se construyó no de sangre sino de terquedad y hierro y el simple acto radical de aparecer. La historia siempre terminaba de la misma manera. Intentaron avergonzarla, pero ella construyó algo más fuerte que la vergüenza. Construyó algo que duró. Y el anillo sobre la puerta, intacto, sin doblar, forjado en fuego, lo demostraba.